¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Aroca, Esther Palomera. Hola, buenas tardes. Hola, Alejandro López, Ana Cabanillas, David Álvaro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. En un momento en el cual, ojo, nos lleva Trump a una guerra mundial. Vamos a ver, porque acaba de decir que esto acaba de empezar, después del ataque unilateral a Irán junto a Israel. Y esto ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha dicho, nos llevan a un mundo más inseguro, porque Irán no gusta, pero este ataque unilateral, esto ha dicho Pedro Sánchez. Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa hacia un mundo cada vez más inestable, más inseguro. Dos países atacaron a Irán unilateralmente, Estados Unidos e Israel, sin contar con la comunidad internacional. Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Bueno, y esto, Javier Aroca, cuando, ojo, porque el conflicto toca ya Chipre, territorio de la Unión Europea, ha tocado ahí por el ataque de Irán, que está respondiendo, y ojo porque Trump acaba de hacer declaraciones diciendo que esto acaba de empezar. Bueno, primero, sin ánimo de corregir a nadie, sino simplemente en ánimo de explicar, Irán no ha atacado Chipre. Irán ha atacado las bases de soberanía británicas en Chipre, Akrotiri y Dekelia, que constitucionalmente pertenecen al Reino Unido de la Gran Bretaña, no a Chipre. De hecho, Chipre le ha pedido a los titulares de estas dos bases de soberanía, en donde hay bases militares, que se limiten a utilizar las bases en la isla de Chipre con fines humanitarios. Espero que sin ningún éxito, naturalmente. Dicho esto, porque creo que en este programa convendría que todos contribuyésemos a aclarar muchas cosas de las que se dicen todos los días. Segundo, yo estoy de acuerdo con el presidente del gobierno. Caminamos a un mundo más inseguro, más inestable, más violento y más matonista, ¿no? En donde se quiere imponer el criterio de un solo dirigente o de un solo país. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial en la humanidad aprendimos y creamos instituciones multilaterales para entendernos en casos de conflicto y en casos de ataque a los derechos humanos, a la convivencia y a la paz. Esto no se está respetando. Aquí hay un ataque multilateral violando no solamente a las Naciones Unidas, sino violando también todo el derecho internacional vigente. Por tanto, independientemente del asco que nos produzca el régimen iraní, yo creo, al menos en mi opinión, que deberíamos de posicionarnos a favor de la legalidad internacional, a favor de los organismos multilaterales de entendimiento y, en mi caso ya muy concreto y personal, en contra abiertamente de todas las guerras. No a la guerra, una vez más, como ayer y como hoy y como mañana, no a la guerra. Esto pendientes de la última hora. Ana Ibarzábal, Trump acaba de hacer declaraciones a la CNN diciendo poco menos que esto acaba de empezar en el mismo momento en el que además el conflicto se extiende, porque también hay ataques que han tocado intereses que ahora mismo suponen que se extiende el conflicto, y vamos a contar a continuación también lo que está ocurriendo con las bases españolas. Pero antes, Ana Ibarzábal, ¿qué dice Trump? Sí, en una entrevista telefónica ha declarado Donald Trump a la cadena CNN que el ejército estadounidense está destrozando a Irán y que la gran ola de la ofensiva aún está por llegar. Hoy, por cierto, Israel, lo decías, ha bombardeado objetivos de Hezbollah, aliado iraní, en Líbano, así que la milicia libanesa también entra en este conflicto. Hay ya 10 países afectados, de Líbano a Arabia Saudí. Irán está respondiendo, ha lanzado ya cientos de misiles y drones contra suelo israelí, pero también contra la mayoría de países árabes del Golfo, aliados de Estados Unidos. Uno de esos artefactos ha caído, lo estabais comentando, en una base militar británica en Chipre, Estado miembro de la Unión Europea. Von der Leyen advierte: la Unión Europea debe estar preparada porque la situación ahora mismo es muy preocupante. Y ojo, porque hay novedades al respecto de las bases españolas. María Molero, ¿qué ocurre? Porque el gobierno está diciendo no hay autorización para movimientos de Estados Unidos. ¿Y cuál es la última hora, María Molero? ¿Qué ocurre? Pues hablamos, Jesús, de dos buques estadounidenses, dos destructores antimisiles desplegados. Estaban desplegados en la base naval de Rota y han participado ya en esa operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Fuentes militares señalan que el objetivo es reforzar la denominada cúpula de hierro de Israel y neutralizar los misiles lanzados por Irán. Junto a esos dos buques de Estados Unidos también han retirado hasta 11 aviones de las bases de Rota y de Morón, claves para el repostaje aéreo. Y precisamente la base naval de Rota se ha convertido ya
en el eje estratégico de esta ofensiva, pero España no autoriza a Estados Unidos a que utilice las bases españolas para atacar a Irán. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Ojo a lo que ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre esto precisamente, sobre las bases españolas. No olvidemos que estamos en un momento en el cual Trump dice que esto acaba de empezar. El conflicto se extenderá, llegará a ser mundial. Esto ha dicho el ministro de Exteriores al respecto de las posiciones aquí en nuestro territorio. Es que el gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Y de toda la información que yo tengo, las bases no se están utilizando, por supuesto, para esta operación militar. Bueno, esto, Esther Palomera, Ana Cabanillas, en un tiempo en el cual Feijóo dice que hay que estar con las democracias liberales, PP y Vox. Han cerrado filas con Donald Trump, pero lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo con el conflicto es que se extiende y España mueve pieza. Digamos que en la Unión Europea la posición española está siendo, no sé si de alguna forma la más contundente en contra de este ataque unilateral y lo que está suponiendo. Esther Palomera, Ana. Bueno, yo creo que la posición de la Unión Europea está siendo no solamente timorata, sino absolutamente silente, ¿no? Con algunas excepciones como ha sido España. A mí me gustaría conocer en este momento la opinión y la posición del Partido Popular respecto a las declaraciones del ministro de Exteriores no autorizando a Estados Unidos a utilizar las bases de Rota y Morón. Porque si estuviéramos en este momento con un gobierno del Partido Popular, probablemente se hubiera autorizado el uso de las bases, aun poniendo en riesgo la seguridad de los españoles. Yo de esto no tengo ninguna duda. Y por lo tanto no es que caminemos a un mundo más inseguro, es que vivimos ya en un mundo tremendamente inseguro por la única voluntad expresa de un demente que ha decidido cambiar el orden global a su santa voluntad y por la fuerza, como estamos viendo en el último año, en los últimos 14 meses que lleva de segundo mandato en la Casa Blanca. Realmente es terrorífico y realmente yo creo que la posición del gobierno español es en este momento la que corresponde. España no ha sido un país que haya apoyado nunca las guerras, nunca es nunca. Y bueno, ya vimos lo que pasó con la guerra de Irak, por lo tanto vamos a mantener una posición contraria y no comprometida para la seguridad de los españoles como la que está manteniendo en este momento el gobierno de España. Un momento, porque Esther Palomera se preguntaba por la posición del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, a través de las redes sociales, dice que hay que estar con las democracias liberales. Cuéntanos, María Molero, ¿qué ha dicho Feijóo? Pues el líder del PP ha compartido este comunicado que vamos a ver con la posición de su partido con respecto a esos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Resumido además este comunicado con esta frase: con la libertad, con los tiranos. Pero además en este comunicado Feijóo dice que España debe estar junto a las democracias liberales y saber quién amenaza la libertad y quién la defiende. El líder del PP también se refiere a las mujeres iraníes como símbolo de resistencia, pero ojo que no menciona ni a Estados Unidos ni a Israel en este escrito. Bueno, pues esta es la posición. Pregunto, Ana Cabanillas, pregunto, Javier Aroca. Ahora mismo las posiciones en España son estas. ¿Qué os parece? Al mismo tiempo que Trump dice esto acaba de empezar, con las repercusiones que está teniendo en el precio del petróleo, que va en aumento, que va a tener pues el precio de la luz y sobre todo en el, digamos que ahora mismo en la situación del planeta, en la paz, en el orden internacional. Ana Cabanillas, Javier Aroca. Yo creo que es pronto para poder hablar. Yo creo que todavía tenemos que ser cautos. Sí que es verdad que el gobierno español sí que ha sido el más claro condenando las acciones de Estados Unidos. Y el Partido Popular ha evitado, se ha posicionado con las democracias liberales en un guiño a Trump, no ha condenado los hechos. Yo creo que no debería ser incompatible condenar una acción militar que sienta un precedente muy peligroso a nivel internacional, ¿no? En el que un país se puede saltar todas las reglas internacionales para hacer un poco lo que le plazca. Lo vimos en Venezuela y lo vemos ahora. Y no debe reñir con que un país pues también sea capaz de
ponerse con las democracias liberales, condenar regímenes teocráticos, regímenes que, por cierto, pues, han asesinado a 50.000 personas. Bueno, pero es que entre condenar y atacar hay una ligera diferencia. Y luego también yo creo que deberíamos empezar a preguntarnos si Estados Unidos sigue siendo una democracia liberal o empieza a ser otra cosa. Bueno, yo creo que eso no está en cuestión. Yo creo que camina hacia otra cosa. No, dejó de ser una Vale, un momento. democracia Javier Aronca le había prometido la palabra. Quiero preguntar, quiero que vayamos por orden, porque lo que tenemos es ahora mismo. Trump dice, esta acaba de empezar, por cierto, acaba de iniciar una comparecencia. Y en el panorama político, pues tenemos al gobierno diciendo hay un ataque unilateral que no responde al orden internacional, por mucho que no nos guste Irán. Feijóo dice que hay que estar con las democracias liberales. Decía Ana, responde Javier Aronca. Bueno, algunas precisiones. Primero, yo creo que lamentablemente si a Trump hay alguna manera de pararlo, bien simplemente porque acabe esta guerra o bien en futuras otras violaciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, nada más que lo va a hacer los Estados Unidos. Y yo aquí saludo con entusiasmo el papel que está teniendo la prensa libre de una democracia libre en Estados Unidos, cosa que no observo apenas en Europa ni en España, en donde hay un servilismo, un lacayismo absoluto hacia las políticas de Estados Unidos. De manera que loor y gloria al periodismo libre, demócrata y comprometido de los Estados Unidos en Norteamérica. Segundo, decía el señor Feijóo, democracias liberales. ¿Qué entiende él por democracias liberales? Yo evidentemente que me posiciono en contra de la teocracia iraní, pero que no me diga el señor Feijóo que Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait son democracias liberales. No las son. Y si quiere defender los derechos de las mujeres, que empiece por ir de peregrinación a Riad y que defienda allí el derecho de las mujeres, que hasta hace poco no podían ni conducir. Por lo demás, bueno, pues seguimos como siempre. Las bases, yo voy a dar los datos. La base de Morón de la Frontera está a 58 kilómetros de donde yo vivo. Y la base de Rota está a 130 kilómetros de donde yo vivo. ¿De Sevilla capital? De Sevilla capital, del barrio de la Arená concretamente. Es decir, que los papinazos a mí me alcanzan. Si el señor Feijóo quiere ser un combatiente, patriota, aliado del señor Trump y otros de sus antecesores, pues podría empezar a pedir que las bases la pusieran al lado de Génova. Pero entonces, por si le cae algo que le caiga a él. Porque yo no quiero ni que mis hijos combatan, ni que mis nietos combatan, ni que mis vecinos combatan, ni que mis compatriotas combatan, y ni siquiera quiero que las bases, que por cierto, decíamos aquí los patriotas españoles, son de utilización conjunta. Si son de utilización conjunta y defendemos un Estado soberano como el Reino de España, supongo que deberíamos de defender el derecho que tiene el Reino de España a dictar cómo se utilizan esas bases de utilización conjunta que dicen ellos. Ahora bien, si las bases no son de utilización conjunta, y es mentira, sino que son una muestra más del lacayismo ibérico en este caso, o hispano mejor dicho, pues entonces ya me callo. Pero mientras que sean bases de utilización conjunta, el Reino de España y su gobierno tienen el derecho a establecer las condiciones de utilización de esas dos bases militares que, insisto, están a menos de 100 kilómetros de mi casa. Claro, es que eso está ya regulado en los convenios, en los tratados internacionales, y se puede utilizar para fines legítimos y defensivos. Claro, a mí también me sorprende ver al gobierno decir que no se puede utilizar esas bases en España con los fines de ataque a Irán, y me hace gracia porque es un mensaje político que realmente no tiene, yo creo, y de esto sabrá más Miguel, Alejandro seguramente, pero que no tiene traducción física, porque al final es que esos aviones salen de España y logísticamente es que no pueden llegar a Irán, es que tienen que parar antes, van al Golfo Pérsico y es desde ahí desde donde atacan, con lo cual evidentemente no realizan ataques directos, pero van a esa zona. Están saliendo del Reino Unido. Y los de Rota y los de Morón que han salido, quiero decir, han despegado y se van al Golfo Pérsico. Y desde ahí con lo cual un mensaje político está bien, pero que sobre el papel. Sí, Javier. El primer británico primero se negó a la utilización de las bases británicas con fines agresivos. Después ha reculado, porque Estados Unidos y concretamente su presidente se ha enfadado. De manera que, según la inteligencia que yo conozco, los aviones que han salido de las bases de Morón están en bases británicas. Y ojo, que lo mismo que Akrotiri y Dekelia no son territorio chipriota, vuelvo a insistir, están bajo la soberanía del Reino Unido. Gibraltar
tampoco es España y tampoco es Europa, aunque lo nieguen los patriotas españoles. Quiero decir que el Reino Unido y Gibraltar, a efectos militares, son exactamente lo mismo. Bueno, estamos en un tiempo en el cual, ojo, se ha iniciado un conflicto, se ha iniciado un ataque decidido unilateralmente por Donald Trump, que comparece por primera vez, señala en directo Casa Blanca, Donald Trump. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane, who's known as Raisin Kane. I liked him when I heard Donald that Trump name. compareciendo, estamos pendientes porque previamente acaba de comunicar con la CNN y decir que esto acaba de empezar. Y aquí en España el gobierno dice es un ataque unilateral que rechazamos, dice el gobierno español, mientras que, por ejemplo, Abascal dice que es que esto supone que el gobierno español está poco menos que con los terroristas. El gobierno español, según Abascal, está con Hamas, con los talibanes, está con Irán. El gobierno español no ha dicho que esté con Irán. Abascal. Si el régimen de los ayatolás cae, yo creo que el mundo será más libre. Lo que me preocupa es que en esa batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás, Sánchez nos acerque mucho a la oscuridad antioccidental, reciba los aplausos de Hamas, de los talibanes y pretende enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán. Ir de la mano de Irán es un bulo, Alejandro. España no va de la mano de Irán. Lo que hay ahora mismo es en el tablero internacional un riesgo de que esto se extienda y de que vayamos a una guerra que más allá de las consecuencias que ya está teniendo, por ejemplo en el petróleo, se líe muy parda. Sí, y otra vez Donald Trump detrás. Dependiendo de lo que decida hacer el resto de países, porque los países árabes que se han visto atacados porque tienen bases militares que han ayudado a que después esta estrategia de máxima presión sobre Irán se traduzca en esta guerra, están recibiendo ataques y se guardan el derecho a responder. Si esto ocurre, probablemente veamos una escalada todavía mayor de más socios iraníes respondiendo contra las monarquías del Golfo. Los países europeos están avisando de que también podrían meterse, como decía antes Javier, si el Reino Unido al principio se niega y después permite el uso de sus bases, esto significa que se puede hacer, también como nota para España, y después se van a meter directamente en los ataques, porque están hablando de afectar a la capacidad de lanzar misiles y drones de Irán. Si esto ocurre, los europeos se van a convertir en un blanco de la guerra. Esto pues me parece que sí que nos está acercando, ¿no?, a una guerra ya no regional, sino casi global. Ojo, porque hemos visto lo que dice Feijóo, lo que dice Abascal, lo que dice Pedro Sánchez. El ministro Óscar Puente se ha acordado de Aznar y se ha acordado de esos tiempos en los cuales se entraba en guerras de forma que se saltaban la legalidad internacional. Esto ha dicho Óscar Puente. España debe estar con la legalidad internacional, no con la ley del más fuerte. Cuando el señor Aznar ponía los pies en la mesa del señor Bush, creo que España debe estar donde está la razón. La respuesta en general de Europa, a mí particularmente, me parece tibia y me parece que forma parte de una dinámica de sumisión al señor Trump y a los Estados Unidos, que creo que es muy mala para Europa. ¿Es oportuno acordarse de Aznar y de lo que ha pasado en otros tiempos? David Álvaro, Esther Palomera. Pues mira, yo sin que sirva de precedente voy a coincidir con lo que decía Óscar Puente, porque es cierto que Donald Trump no es un demócrata, en el concepto clásico de demócrata, ni tampoco Estados Unidos es a día de hoy el ejemplo de una democracia liberal. Eso ya ha pasado, ha quedado atrás. Pero sí es cierto que Estados Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido una tendencia al unilateralismo, lo vimos desde Vietnam hasta Irak, hasta hoy en día, y por lo tanto ese tipo de acciones tampoco es algo nuevo en la política estadounidense. Yo lo que sí que creo es que es incompatible el discurso de que Europa está sometida o es un lacayo de Estados Unidos con el discurso de que Europa no tiene una voz potente dentro del eje global que permita posicionar una voz común. Y es cierto que Europa en las últimas décadas, en los últimos años, está siendo carente de impulso político. Este discurso de estamos profundamente consternados que tanto oímos de las instituciones europeas, en este tipo de situaciones se queda corto. Yo aquí planteo una cosa, Esther Palomera. Hay un tipo como Donald Trump, que no es la primera vez que hace de su capa un sayo, que de forma unilateral decide intervenir en otros países, y ante esto, ¿qué hacer? Porque ¿quién podría pensar? ¿Es una amenaza ahora mismo para la paz mundial, Donald Trump? Bueno, sin ninguna duda, es que ahora ha sido Irán, pero antes fue Venezuela, la amenaza a Groenlandia, y por lo tanto estamos en un suma y sigue desde que este señor volvió a la Casa Blanca. Yo es que creo que efectivamente la Unión Europea no está a la altura. Recordemos que a este invento de la Junta de Paz del señor Trump, por el que hay que pagar $1.000 millones para estar ahí y que están presentes varios países, pocos de ellos son democracias liberales, todo se ha dicho, hemos mandado a un comisario europeo a blanquear eso, que es
un chiringuito que se ha montado este señor para intentar sustituir, anular y destruir Naciones Unidas. Por lo tanto, no está a la altura en la Unión Europea, y a mí me parece que es muy pertinente que se empiece a hacer una reflexión sobre cuál es la posición que tiene que tener la Unión Europea. Lo que pasa es que, Javier Aroca, yo te planteo, hay mucha gente que nos está viendo y se preguntará con razones esto hacia dónde nos lleva. Porque ahora mismo entrar de esta forma a atacar Irán no es atacar Venezuela. Irán, no, claro. Por el potencial que tiene, capacidad de por la respuesta. situación en el planeta, en el orden internacional, cuidado con Irán. Y mucha gente se pregunta, ¿esto a dónde nos puede llevar? Esto es lo que más asusta ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Tanto en los círculos más altos del ejército norteamericano, me refiero concretamente al Pentágono, pero también a la mayoría de observadores militares, estratégicos, geoestratégicos de todos los Estados Unidos, aparte de la prensa y todo el mundo. ¿Hasta dónde puede llevar esto? Porque Estados Unidos no tiene ningún problema cuando sus Fuerzas Armadas matan a miles o a cientos de personas, pero basta con que caiga un marine para que se pongan revoltosos y no lo acepten. Ya ha habido muertos. Ya lo ha habido. Por tanto, ya está empezando a bullir un poco la sensación antibélica de Estados Unidos, como ocurrió con la guerra del Vietnam. Pero decir alguna cosa, Europa no está al alcance de sí misma, ni siquiera de sus propios tratados fundacionales. El país que está jugando Ursula von der Leyen en este caso y en otro absolutamente lamentable. Es que ya se nos ha olvidado, porque las noticias corren muy pronto, que hace poco, y sigue habiendo amenazas de anexión de una parte de Europa, concretamente de Groenlandia, que es una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Y cómo han reaccionado los lacayos de Estados Unidos en la Unión Europea, pues encogiéndose de hombros. Por cierto, al señor Abascal, que además hay muchos militares en su partido, me gustaría pensar que cuando Estados Unidos le declaró la guerra unilateralmente a España y se apoderó de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas y de la isla de Guam, me gustaría pensar que el señor Abascal no estaría entonces con Estados Unidos, sino que estaría defendiendo la patria, como ellos dicen. Pero siempre han sido unos traidores. Siempre han estado al servicio de la anti-España y de la propia España. Y, por cierto, de los hijos de España, que tantos muertos han dejado por todos los 5 continentes prácticamente. Y Donald Trump, ¿qué está diciendo Ana Ibarzábal? Porque está compareciendo y tiene pinta de que él quiere más ataques. ¿Qué dice Trump? Ana. Sí, estamos pendientes de esa primera comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca desde que comenzó, desde que puso en marcha junto a Israel esa ofensiva contra Irán. Acaba de decir Donald Trump que seguirá atacando Irán el tiempo que sea necesario. No me voy a aburrir de esto, acaba de decir el presidente estadounidense. Habíamos previsto entre 4 y 5 semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá, lo haremos. No nos aburrimos, yo nunca me aburro. Si me aburriera, no estaría aquí ahora mismo. Seguimos pendientes de esa comparecencia que, insistimos, se está produciendo ahora mismo en directo en la Casa Blanca. No se aburre de esto Donald Trump. Claro, a mí particularmente, yo os pido un titular, David Álvaro, Javier Aroca, a mí me preocupa enormemente que este tipo esté al frente de la primera potencia mundial, que habla de la guerra como algo de aburrirse o no aburrirse. A mí me preocupa. Este tipo, ojo, además se presentó a las elecciones diciendo que no haría lo que está haciendo en el orden internacional y ya se toma la guerra como una cuestión de aburrirse o no aburrirse. Es decir, que cabe pensar en fin, en qué situación está este tipo, personalmente, digo yo, porque lo que está suponiendo, pero bueno, os pido un titular por lo que acaba de decir. Está diciendo que es cuestión de aburrirse o no y que no se aburre. Está jugando como si fuera, yo que sé, la ruleta rusa con el mundo. Es David, el ejemplo Javier. claro del fin de la lógica que hemos vivido los últimos 50 o 60 años, que era el mundo multipolar, en el que uno no podía ir por libre, en el que uno no podía tomar las decisiones de manera unilateral, y Donald Trump encarna esa visión testosterónica de la política se hace de manera unilateral. Pero ojo que está diciendo, no me voy a aburrir, no se aburre, como si fuera un juego, vamos. Yo creo Habla en esos que términos. es el líder y el personaje más destacado de la revolución mundial de la ultraderecha, que ni siquiera son capaces de aceptar las reglas del juego de Estados Unidos. Lo que está haciendo no solamente viola la ley internacional, es que está violando la Constitución de Estados Unidos. La está violando, porque el poder de declarar la guerra en Estados Unidos lo tiene el Congreso, no el presidente del Ejecutivo. Lo está violando todo. Me voy a autocitar, porque escribí precisamente en el diario un artículo ya hace unas fechas sobre el mes de noviembre. Y dije que el mes de noviembre nos podría salvar. ¿Por qué? Porque si en el mes de noviembre, en las elecciones
elecciones de medio término pierde las mayorías en el Senado y en el Congreso, probablemente el señor Trump se debilite e incluso los demócratas podrán cumplir su palabra no sé si eso es más peligroso, de llevar a cabo si eso es más peligroso o no. Si es que no hay ante un golpe de Estado del propio... Es que está dudando, tiene dudas si convocar esas elecciones de mitad de mandato. Él mismo lo ha expresado, que no lo tiene claro. Hay una clave, Esther Palomera, que yo planteo que es la última hora. En la última hora Donald Trump está diciendo que él no se va a aburrir. Y previamente en la CNN que esto acaba de empezar. Y yo me planteo, ¿el mundo está a merced de este tipo? Parece que sí, ¿no? Parece que la Unión Europea no responde a esto y parece que el resto de países tampoco están por seguir la estrategia de Trump. Por lo tanto, estamos muy solos en el mundo, sinceramente, y poco y mal representados por la Unión Europea. Decía Aroca lo de las elecciones de mitad de mandato. Yo no tengo claro siquiera que vaya a convocarlas, que ya ha manifestado que tiene dudas de si sería oportuno convocarlas en este contexto en el que él está dispuesto a hacer lo que le dé la gana. Porque recordemos dos cosas. Una, que unas horas antes o 2 días antes de la operación militar conjunta con Israel estaba celebrándose en Estados Unidos el debate de la Unión y no comunicó a los congresistas los planes que tenía. Lo hizo 1 hora antes, telefónicamente, el secretario de Estado, pero nada más. Y 2, no solamente es que haya vulnerado el derecho internacional, es que ha vulnerado el propio derecho de los Estados Unidos. Por lo tanto, es que es alguien que no respeta ninguna norma y que está dispuesto a imponer la ley del más fuerte a cualquier precio. Donald Trump, que acaba de comparecer, ha dicho: no me voy a aburrir de esto, atacaré Irán el tiempo que sea necesario. Es lo que acaba de decir Donald Trump, una amenaza para el mundo. Bueno, vamos a ver, vamos a la zona. Marc Candelacreu, corresponsal de Televisión Española. Marc. Adelante. Con todo el país en estado de emergencia, Israel sigue acelerando los ataques en los 2 frentes que tiene abiertos. El primero, el más importante, ya sabéis, es el frente de Irán. Esta tarde el ejército israelí está sacando pecho de un balance provisional. Dicen que ya han conseguido desmantelar 600 infraestructuras terroristas. En su lenguaje habitual se refieren a que han anulado buena parte de las defensas aéreas iraníes y que han minimizado la capacidad de Irán de lanzar misiles hacia otros territorios, particularmente hacia Israel. Aquí en Israel empieza a caer el sol, de vez en cuando llegan ráfagas de misiles de Irán, de momento sin grandes consecuencias. Solo uno ha impactado esta mañana en Beersheba, que es la ciudad más importante del sur de Israel, y ha dejado varios heridos. Este es el panorama y, Alejandro, a mí me parece que hay una clave que es la personalidad de este tipo, de Donald Trump. Es decir, sí, a veces el mundo puede depender de un personaje, que es un presidente, pero un presidente que no está comunicando sus decisiones ni al mundo ni a su país, y tiene una personalidad muy peculiar, que es Donald Trump. Que además es que no tiene un proyecto coherente, porque él mismo con su personalidad está dando todo el rato tumbos, ¿no? Desde esa base del America First, prometer que no iba a haber intervenciones, prometer que no quería guerras interminables, que quería operaciones quirúrgicas, y nos encontramos con una persona que un día dice que la operación va a durar 4 días porque quiere no destinar muchos recursos, y otro día que el tiempo que haga falta, que va a estar semanas, que le han comido prácticamente los halcones intervencionistas de la administración, y que no está, por lo tanto, manteniendo una línea coherente, ¿no?, con su propio discurso de hace no mucho. Entonces estamos viendo un presidente del que no sabes qué esperar. Ya. Claro, es que Javier Aroca, hay quien podría decir, es una especie de mono con 2 pistolas, pero es que, ojo, ha recuperado el poder después de que arengó a los suyos y fueron ahí hasta con cuernos y se asaltaron el Capitolio. Es una imagen tremenda y ahí está. Este tipo ahí está ahora mismo jugando con el mundo. Ya lo he dicho antes, ¿no?, que afirmo que es el líder de la ultraderecha mundial, unilateralista, violenta, belicista y fascista también. Pero tiene muchos aliados y muchos cómplices y muchos pelotas en todo el mundo. Y yo no confío en la debilidad de liderazgo institucional de Europa. Creo que Pedro Sánchez está haciendo un gran ejercicio, pero seamos realistas, España es lo que es. España no es Francia ni es Alemania, pero está haciendo el único ejercicio digno, al menos, de oposición a lo que está pasando. Pero bueno, ¿qué está pasando en los demás sitios? Mira, por ejemplo, Macron, que se ha quejado amargamente de que a él ni le habían avisado. ¿Cómo te van a avisar si eres un chiquichaca? ¿Cómo te van a regalar? Y sin embargo dice el tío hoy, dice, bueno, en vista de cómo está esto,
yo voy a aumentar el gasto militar e incluso en armamento nuclear. Le está dando pista precisamente a Trump, porque Trump está encantado porque el lobby armamentístico mundial, norteamericano, está aplaudiendo con las orejas. Y si encima sale un líder torrentino como Macron diciendo que va a aumentar el gasto militar, pues ¿qué ocurre en el lobby armamentístico? Pues que aplauden, dice, ya hemos engañado a otro. ¿Es otra derivada de todo esto? Lo que está es la pasando... principal, si me pregunto. Sí, el negocio de las armas. Sí, no. Teniendo en cuenta el potencial que tiene la industria estadounidense. Estados Unidos tiene la suerte de que cada vez que invade un país, cada vez que tumba un régimen democrático o no democrático, encuentra petróleo. Por cierto, enseguida les vamos a contar, porque tenemos, por una parte, la derivada de que a Trump le va bien que la gente invierta en armas, porque Estados Unidos es una primera potencia en el negocio armamentístico, pero luego derivadas, subidas en el gas de hasta el 40%, lo que está pasando con el petróleo, las repercusiones que esto va a tener para todas las casas, en España también, pero la personalidad de este Donald Trump, un tipo que tiene ahora mismo al mundo pendiente de lo que puede pasar. Irán es el último territorio To lay down your arms and face certain death. por el que Trump mueve sus fichas. And sadly, there will likely be more. Sobre el tablero del juego por el orden mundial. America first. Que este año arrancaba con la intervención por la fuerza en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. We're taking in, as I said, millions and millions of barrels of oil. Mientras el presidente estadounidense continúa con el ojo puesto en Groenlandia. We need Greenland. Una de sus mayores obsesiones. We'll go as far as we have to go. Junto a Gaza, objetivo que comparte con Israel. The Riviera of the Middle East. Y para la que Trump tiene un gran plan de reconstrucción, de convertirla en un paraíso vacacional de lujo, como dejaba claro en sus propias redes sociales con esta publicación hecha con inteligencia artificial, en el que se le podía ver disfrutando de unas vacaciones con Netanyahu. México, Colombia y Cuba tampoco han escapado de sus amenazas. Cuba is ready to fall. Ni siquiera España. I'm very unhappy with Spain. Una partida que el mandatario republicano juega por el control del mundo, alejándose de su supuesto deseo de paz. Hay otra clave. ¿Y China, Javier Aroca? Ojo, si están retando a China... China es consciente de cómo está el tablero geopolítico mundial, incluido lo que más cerca tiene, pongamos el caso de Taiwán, pero está en una situación prudente. No obstante, ya se ha posicionado en contra de los ataques a Irán y en contra de los ataques geopolíticos, anexionistas, etcétera, etcétera, y derribatorios del gobierno de aquel país. Dice que ese no es el camino. ¿Está apoyando militarmente eso? No, de momento no, pero lo que sí está claro es que la inteligencia china ya está proporcionando muchísimos datos. O sea, Irán tiene capacidad armamentística, tiene probablemente capacidad de pelea, pero no tiene la capacidad logística desde el punto de vista de la inteligencia militar que tiene China, y China la está poniendo al servicio de ello. El mapa que tiene ahora mismo de operaciones iraní es genuinamente chino. Bueno, hay una derivada en todo esto que es el negocio internacional, el comercio internacional, la competición, y en esto Trump está mirando a China. Y en esto hay repercusiones en los mercados. Ane Ibarzábal, lo que supone Irán para el mercado del petróleo, lo que está suponiendo para el gas. Última hora, Ane, ¿qué está ocurriendo? Pues que todo esto, Jesús, está sacudiendo la economía mundial. Caen las bolsas europeas un desplome superior al 2%, pero sobre todo se han disparado el petróleo y el gas por temor a la interrupción del suministro. Hay que recordar que por el estrecho de Hormuz, controlado por Irán, circula el 20% del petróleo y el gas mundiales. Así que el petróleo se ha encarecido casi un 10% y esto ha empezado a trasladarse ya a los surtidores, y el gas ha registrado subidas cercanas al 50%. Bueno, enseguida van a ver la respuesta que le ha dado Pedro Sánchez a Donald Trump y a su forma de hacer política internacional. Pero antes, Alejandro Inurrieta. Queremos preguntar, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Porque mucha gente se pregunta, ¿y esto cómo va a repercutir en el bolsillo? En el precio de la luz, a la hora de repostar en el coche para ir a trabajar. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, pues esto lo vamos a ver en los próximos días. Gasolina más cara, gas más caro, la luz puede llegar a subir hasta un 30%, la factura de luz hasta un 30%, pero todo va a depender si esto se va a parar aquí, es decir, si en pocos días esto se soluciona y los precios volverían a su origen, o si esto se mantiene en el tiempo y Hormuz, el estrecho de Hormuz, se corta definitivamente. Por lo tanto, podemos encontrarnos con subidas todavía muchísimo más elevadas en los próximos meses si, repito, esto se mantiene.
Claro, esto tiene repercusiones en el precio de la luz, en el gas, en el petróleo. Y hay una clave que te quiero preguntar. Al final hay una derivada importante, una motivación importante en Donald Trump con el mercado del petróleo. Es decir, se ha metido en esta también por lo que le interesa el control del mercado del petróleo. Ojo que ya entró en Venezuela, Donald Trump. Sí, efectivamente, el precio del petróleo tiene con estos dos episodios, el de Venezuela y el de Irán, una ventaja y una desventaja para el mercado mundial. Venezuela va a volver al mercado internacional y por tanto los precios se podrían suavizar. La OPEP ya ha anunciado que va a aumentar la producción a partir de abril, pero está claro que Irán es mucho más importante que Venezuela en el mercado internacional y por lo tanto, si esto se mantiene en el tiempo y el estrecho de Hormuz se corta, como decía anteriormente, vamos a ver los precios del petróleo disparados, lo cual va a ser beneficioso para las empresas petroleras, por supuesto, y sobre todo va a ser beneficioso para quien se quede con ese petróleo, que seguramente Estados Unidos en esta guerra es lo que ansía. Le importa un bledo la democracia y la situación de las mujeres, lo que quiere es controlar el petróleo y sobre todo que ese petróleo no vaya a China, que es lo que en todos estos episodios es lo que estaba buscando, que China quede desabastecida del petróleo, tanto el venezolano como el iraní, que eran sus suministradores, digamos, más importantes. Alejandro Nurrieta, gracias por estas claves. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en los mercados. Gracias, buenas tardes. Ana Cabanillas, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Hay repercusiones, obviamente, en el bolsillo de los ciudadanos y quizás peor que se va a poner. Mientras nos hablan de, determinados intereses de tumbar un régimen teocrático, ¿hay un interés del mercado del petróleo, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que Trump evidentemente no da puntadas sin hilo y el petróleo pues es un interés claro. Esto ya se está notando en las economías, esto puede notarse más en las economías en función de cómo se desarrolle. Yo creo que todavía es pronto. Trump habla de que va a ser un conflicto que va a durar semanas, pero yo creo que también va a depender mucho del comportamiento internacional del resto de actores, ¿no? La Unión Europea, lo decías antes, ha mostrado de momento una posición más de expectación que otra cosa, pero también no nos podemos olvidar de que es que la Unión Europea también actúa por acuerdo y ahora mismo no existe ese acuerdo. Tenemos a 3 países, ¿no? Como son Alemania, Reino Unido y Francia, que han apoyado, han defendido, se han mostrado más favorables a Estados Unidos y a Sánchez, que ha ido en sentido contrario, ¿no? Condenando esa acción. Ese acuerdo no existe, pero yo creo que tampoco podemos legitimar los ataques de Irán a países de la Unión Europea como Chipre, que tienen bases estadounidenses, por el hecho de que se mantengan unas posiciones u otras, porque eso ya es dar carta de naturaleza a que efectivamente se ataque a otras bases que están en la Unión Europea. La Unión Europea, en ese caso, yo sí creo que tiene que responder, aunque sea como un mero mensaje disuasorio. Enseguida vamos a ver lo que ha dicho Pedro Sánchez Trump, pero Javier Aroca, sí. El Reino Unido no es la Unión Europea. Y las bases tampoco. Y las bases tampoco. Lo he dicho al principio. Pero Chipre es un país de la Unión Europea. Pero es que Chipre, si entra un misil dentro de Chipre, y si mi abuela tuviera 2 ruedas sería una bicicleta. Pero no es el caso. No es el caso. Vuelvo a insistir, no es el caso. Uno por uno, está respondiendo Javier, luego vas tú. Las bases de Akrotiri y de Kelia son bases soberanas, contra mi opinión, por cierto, que creo que son expresiones del colonialismo británico, pero bueno, hoy por hoy constitucionalmente son 2 bases soberanas. Quiero decir que ni el territorio de Akrotiri ni el territorio de Dekelia son territorios chipriotas, primer punto. Segundo, ya lo hemos dicho, el Reino Unido no es la Unión Europea desde hace mucho tiempo, entre otras cosas gracias al empuje de la extrema derecha británica que no quería pertenecer a una organización como la Unión Europea. Y en tercer lugar, es verdad que los acuerdos de la Unión Europea son dolorosos porque en algunos casos exigen unanimidad y entonces digo yo, entonces sin unanimidad y sin mandato de la Comisión Europea ni del Consejo Europeo, ¿por qué la señora Ursula von der Leyen sale de la manera que sale? Con una tibieza, digamos, parcial a favor de Irán, como ha permitido que la Unión Europea, sin mandato de sus instituciones, esté presente en los acuerdos de paz de Gaza, que no dejan de ser un anexionismo y una invasión más del imperialismo norteamericano en el Mare Nostrum. Porque Gaza está en el Mare Nostrum, no está en el Índico, está en el Mare Nostrum. Es que yo planteando una cosa, te pregunto, Ana, porque ya sé que pides la palabra, a ver, honestamente, ¿creéis que esto lo va a detener la Unión Europea? O sea, yo os pediría, si queréis, un debate sobre lo más pragmático. No tiene pinta de que la Unión Europea vaya a detener esto. De
momento no tiene pinta, pero es que las posiciones políticas son muy importantes. Sí, pero que mientras hablando yo creo que la Unión Europea está ahora mismo absolutamente servil. La Unión Europea, quiero decir que es la base en la soberanía de Reino Unido, evidentemente, lo decías tú, pero es que también lo decías tú antes, dices que si atacas la base de Morón o derrota, te afecta a ti, quiero decir, es un ataque a un país de la Unión Europea. Y yo creo... ¿Qué? Es que es distinto. Que es distinto, bueno, pero entra, ¿no? Entra un ataque en un país miembro. Entra un ataque en un país miembro, con lo cual yo creo que... Pero Ana, tú has partido de una premisa... A ver, permitidme un momento, porque el presidente del gobierno, respuesta a Donald Trump, estamos diciendo a ver lo que ha dicho, porque ha hablado de esas formas de gobernar con aranceles, con amenazas. Decía esto Pedro Sánchez. España creo que lo tiene claro. Venimos advirtiendo de las consecuencias del peligroso precedente de recurrir sistemáticamente a la fuerza más allá y fuera de la legalidad internacional. Y que, por tanto, hay que elegir el camino que debemos tomar. Uno en el que lo prioritario parece ser atacar, defenderse con drones, bombas, bots, aranceles. Es guerra o paz, progreso, retroceso, futuro o pasado. Bueno, esto es el discurso de Sánchez que Esther Palomera, Ana Cabanillas, lo que está haciendo es que PP y Vox digan que Sánchez está en contra de lo que son las democracias liberales. Llegaba a decir incluso a Abascal que está con Hamas, con Irán, por este tipo de discurso de Sánchez. Es que por ahí quería responder a Ana, porque parte de una premisa que no se ha dado en el debate europeo y mucho menos en el debate español, ni por parte del gobierno español, que es que se han justificado los ataques de Irán. Es que yo no he dicho que sí, has dicho eso. Es que lo que no podemos hacer, has dicho, es que lo que no podemos hacer es blanquear los ataques o las respuestas de Irán. Es que nadie lo ha blanqueado. En el momento en que decimos nadie, pero espera, Ana, fíjate, va a terminar Esther, vas a responder, Ana. Termina Esther y respondes, Ana. Ni en el marco español ha justificado no solamente los ataques de Irán, sino que nadie ha justificado el régimen atroz que había en Irán. Empezando por ahí. Y sin embargo, sí que hemos blanqueado a un señor que está en la Casa Blanca, que no nos olvidemos que es un golpista. Eso sí lo hemos blanqueado. De eso nos hemos olvidado. Por lo tanto, yo creo que no podemos partir de afirmaciones que no tienen lugar en el debate público. ¿Dices que Trump es un golpista? Hombre, claro, instigó un golpe, ¿o no? Al Capitolio, el asalto al Capitolio. Claro. ¿Y esto no está blanqueado en la relación que ahora mismo hay en el mundo con la Casa Blanca? Está absolutamente blanqueado. Bueno, es un golpista que llegó democráticamente y yo no soy fan de Trump y ni creo en sus métodos, ni creo que aporte nada a la democracia. ¿Justificó el golpe al Capitolio o no? Está conllevando, claro que sí, bien, claro que sí, pero sí. O sea, él puso en jaque la democracia, pero después la democracia le volvió a elegir y yo creo que Trump, pues evidentemente está llevando a cabo retrocesos democráticos a nivel nacional y a nivel internacional. Dicho esto, yo no digo que se esté blanqueando ningún ataque. Yo digo que en el momento en el que tú determinas tus decisiones geopolíticas internacionales en base a un temor de que Irán te pueda atacar y que tú digas Reino Unido moduló su postura respecto a Estados Unidos y le atacaron, pues yo sí creo que eso es una manera de legitimar y yo creo que eso hay que condenarlo y creo que la Unión Europea tiene que ser firme también a la hora de condenar esos ataques de Irán a base. Y yo pregunto, la Unión Europea, yo particularmente lo que se espera de la Unión Europea es lo que está ocurriendo, que o bien callan o bien van detrás de Trump. Y aquí en la política española pregunto, Javier Aroca, ¿por qué esa decisión de Feijóo, que últimamente, por ejemplo, se coloca que vuelva el rey emérito, ahora enseguida se coloca, en vez de condenar un ataque unilateral por parte de Donald Trump, por más que no te guste Irán, dice no, hay que estar con las democracias liberales, aludiendo claramente que hay que estar con Estados Unidos? Evidentemente él pertenece a una ideología que se sitúa más cerca siempre de los intereses del imperialismo norteamericano que de los intereses de España. Ya lo hizo su antecesor, el señor Aznar. Ya no hemos olvidado la foto de las Azores. Han pedido perdón todos, hasta Blair. Hasta Bush pidieron perdón, decían, nos hemos equivocado. Aznar no ha pedido perdón. No había armas de destrucción masiva. Pues este señor nos metió en una guerra. O sea, ¿por qué? Pues están en la misma prédica, o sea, están en el mismo púlpito. Por tanto, a mí no me extraña nada de lo que está ocurriendo. Pero en este caso creo que hay dos asuntos que merecerían la pena hablar o por lo menos pensar en ello. Se opone porque Pedro Sánchez tiene una posición distinta, simplemente por eso.
Y segundo, porque está en la revolución mundial de las extremas derechas, que no les interesa la ONU, ni les interesa la legitimidad internacional, ni les interesa ni siquiera el multilateralismo. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo porque hubo afortunadamente un consenso mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto terminó con 2 bombas atómicas de los antecesores de este señor, de Trump. O sea que aquí quien únicamente ha utilizado la bomba atómica alguna vez ha sido Estados Unidos. Y por cierto, altos militares de la cúpula norteamericana rechazan tajantemente que Irán ni hubiera amenazado ni tuviera posibilidades logísticas de atacar a Estados Unidos. David, que eso, a ver, estaba criticando Javier Aroca la política de Feijóo. Tú dices que no es así, ¿por qué? Yo digo que no es así la afirmación cuando yo entiendo que uno tenga su visión ideológica, pero no podemos hacer un bloque hegemónico en la derecha y decir que el PP está en el bloque de la derecha reaccionaria que apoya a Donald Trump, a Javier Milei. No, porque precisamente quien representa eso en España es Vox, no es el Partido Popular. Y precisamente la dificultad... Déjame terminar, un segundo. Ya, pero solamente te hago una pregunta. ¿Ha criticado el Partido Popular la acción unilateral de Donald Trump con Israel? Ni ha mencionado a Estados Unidos en el comunicado que ha sacado Feijóo. Es la primera vez en un suceso así en el que el Partido Popular no menciona a Estados Unidos. Habla de democracia liberal y lo hace de manera intencionada porque no quiere apoyar expresamente a Donald Trump. A mí me parece que es una evidencia y cualquiera que mire los comunicados del Partido Popular en ámbito internacional hablando de este tipo de cuestiones verá que siempre... Pero yo te planteo una pregunta, David y a Javier, y os pido un titular a los dos. De la misma forma que Pedro Sánchez, siendo presidente del gobierno, ha condenado la acción, y lo ha dicho así, unilateral y que vulnera el derecho internacional por parte de Trump y Israel, ¿por qué no lo hace Feijóo? Hay que preguntárselo a Feijóo. Pero yo te estoy preguntando a ti, que no tengo aquí a Feijóo. Si quiere entrar Alberto Núñez Feijóo, está usted invitado. No está, te pregunto a ti. Claro. Yo creo que la posición del PP está clara. Creo que hay un problema de fondo, que es que hemos levantado tantos muros en la política nacional que ni tan siquiera para cuestiones tan importantes como esta hay un diálogo entre el gobierno y la oposición, que debería haberlo. No sé, hombre, Y eso es culpa de Sánchez. Lo mismo que decía, que le preguntemos a Feijóo, vamos a preguntarle también a los albañiles a ver quién ha levantado el muro del no entendimiento entre las fuerzas políticas españolas. A día de hoy lo levantan mutuamente. Pero bueno, dices tú que Feijóo, en un alarde, supongo que de malabarismo dialéctico, no menciona a Estados Unidos y dice a democracias liberales. No, vale. El bombardeo de Irán ha sido protagonizado por 2 estados, Estados Unidos y Estado de Israel. Si no se refería como democracia liberal a nadie, ¿a quién se refería? ¿A Israel? O sea, se refiere evidentemente a Estados Unidos, pero yo lo que te estoy diciendo es que la tibieza, la lejanía que tiene Feijóo con Donald Trump le lleva a no mencionar ni a Estados Unidos ni a Donald Trump. Lo hace de manera subyacente hablando de democracias liberales. El PP es generalmente... Pero no digamos que Feijóo es un servil de Trump porque no lo es. No digamos no. Es que no es verdad. Que no lo digas tú, yo sí lo digo. Es que es una evidencia. Yo sí lo digo, pero es que además no solamente afirmo que el Partido Popular actualmente en España es un partido trumpista. Es que digo más, una de sus lideresas, la que más atención acapara en los medios de comunicación es radicalmente trumpista. Me refiero a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto le va a dar una medalla a los Estados Unidos con motivo de su independencia y de lo bien que están haciendo por la comunidad mundial. Bueno, vamos a ver, hoy por ejemplo, Partido Popular, Carmen Funes es la que ha comparecido. Lo que ha hecho Carmen Funes es colocarse con el gobierno español. No, Carmen Funes dice que Sánchez, que algo falla cuando los terroristas de Hamás se colocan y aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Está Pedro Sánchez con los terroristas en el orden internacional, según el PP, también. Esto ha dicho ella. De siempre con las democracias liberales, por una cuestión básica, porque estamos defendiendo la democracia, defendemos el respeto a los derechos humanos y defendemos la libertad. Que la seguridad global exige responsabilidad. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamás, como la milicia hutí o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, ¿ha aplaudido el gobierno iraní, el régimen iraní, al gobierno de Pedro Sánchez?
Pero no sé, pero en cualquier caso... Claro. En cualquier caso es clavadito casi a lo que ha dicho Abascal, ¿eh? Claro, casi clavadito a lo que ha dicho Abascal. Yo creo que últimamente, desde que el bulo de que los terroristas están con Sánchez. Desde que son partidos hermanos, como dijo la portavoz del Partido Popular, yo creo que además están compartiendo ya argumentarios, porque dicen exactamente lo mismo, sujeto, verbo y predicado, incluso con las comas algunas veces bien puestas. O sea, que dicen exactamente lo mismo, pero vamos, decir que uno está con Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos, después de haber visto en directo con televisión, sin intermediarios, sin periodistas vendidos, sin medios de comunicación vendidos, sino simplemente viéndolo con nuestros ojitos, lo que ha pasado en Gaza y está pasando todavía en Cisjordania, decir que está con la democracia liberal de Estados Unidos o de Israel, es estar en la defensa de los derechos humanos, bueno, es para sangrar, para sangrar. Bueno, ojo porque estamos pendientes de más. Comparecencia de Zapatero, llamado al Senado por el Partido Popular. Esto ha dicho, le decían, tiene usted mucho poder. Ha dicho, si el poder es estar con Sánchez, voy a seguir estando y en las campañas también. Decía esto, Zapatero, compareciendo en el Senado. En este país el que manda es usted. Ya fui presidente de gobierno 8 años de España, que es una gran satisfacción. Ahora, si usted me pregunta si apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, no, sí le manda. Le digo sí. Si soy leal al Partido Socialista hasta el último día de mi vida, si voy a estar en las próximas campañas electorales, a tope. Se lo toman ustedes a cachondeo y es una cosa súper seria. Señor Zapatero, ¿se da usted por amortizado por parte de Sánchez tal como lo está Ábalos y el señor Cerdán? ¿Qué más quisieran ustedes? Esther Palomera, claves de esta comparecencia, y te pregunto a partir de una más, porque estábamos hablando del orden internacional, le preguntaban también a Zapatero si ha hecho negocios con Venezuela. Él lo negaba de esta manera, y te pregunto la clave de esta comparecencia, que ha dado mucho de sí y la van a ver, ¿eh? Vamos a seguir pendientes de lo que pasa con Irán y Estados Unidos y Donald Trump, pero también esto que ha ocurrido. Le preguntaban a Zapatero por Venezuela. ¿Se ha lucrado alguna vez de la narcodictadura de Venezuela? Nunca, jamás. Empecé mi tarea en Venezuela a petición de la oposición para hacer una mediación. He participado directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos. Y van a ver a continuación cuando le han preguntado si tenía una mina de oro también. Esther Palomera, ¿a qué se debe esta comparecencia? Además, en el inicio acaba de empezar prácticamente la campaña electoral en Castilla y León, que es la comunidad de Zapatero. Bueno, se debe precisamente a eso que tú apuntabas, es decir, el Partido Socialista hace público que Zapatero iba a participar en la campaña electoral de Castilla y León el próximo día 6 y, por lo tanto, por trámite de urgencia, el Partido Popular, y sin cumplir los plazos reglamentarios que exige el reglamento del Senado, exige la comparecencia del presidente 2 días antes o 3 días antes de esta comisión, que dicho sea de paso yo ya me he perdido qué investiga esta comisión. Porque recordemos que ya constituyeron los trabajos hace más de año y medio, han comparecido más de 100 personas en esa comisión y lo único que han arrojado no ha sido luz, sino caos, ruido, desinformación y a veces hasta espectáculos bochornosos. Pues yo creo que efectivamente Zapatero no tenía una mina de oro, no era narcotraficante, no blanqueaba capitales y aún así le pusieron una querella, la asociación ultraderechista Hazte Oír. La Audiencia Nacional dijo que eso era un disparate y que efectivamente no había ningún indicio de que el expresidente del Gobierno tuviera nada de eso. Pero aún así el Partido Popular le llama a comparecer y encima le acusa de haber producido un chivatazo a un empresario para que el expresidente del Gobierno trabajaba en calidad de consultor. Yo, la verdad es que me pregunto por qué en este país solamente se hacen desnudos integrales de las actividades profesionales de los expresidentes de izquierdas. ¿Por qué no hacemos un desnudo integral de Aznar y de sus hijos? Bueno, le han preguntado también incluso por José María Aznar a Zapatero, pero vamos a ver cuando le preguntaban por la mina de oro, lo que respondía si tenía una mina de oro. Mina de oro era un delirio que salió en un medio de comunicación diciendo que Hugo Carvajal había comunicado a la audiencia que no solo tenía una mina de oro, sino que además tenía actividades irregulares y tal, y que iba a traer las pruebas. Todo esto es falso, evidentemente nadie ha rectificado, por supuesto, nadie ha rectificado ni nada. Es falso y nadie rectifica. Ana Cabanillas, Javier Aroga, un titular sobre la comparecencia de Zapatero. Bueno, yo creo que el objeto
por el que está ahí efectivamente es porque se aproxima la campaña electoral de Castilla y León, donde Zapatero va a ser ya en campaña. un activo. Estamos ya en campaña. La elección es la semana que viene. El viernes ya empezó el viernes. Pero bueno, tampoco nos podemos abstraer de que ha cobrado, y lo ha reconocido hoy también, una cantidad sustanciosa de la empresa de uno de los imputados precisamente por presuntamente blanquear dinero del rescate de Plus Ultra, un rescate de 53 millones de euros que salió del Gobierno de España, que presentó muchas dudas por representar simplemente, creo que era el 0,01 de los vuelos nacionales, que no era una empresa estratégica, que no tenía aviones en propiedad. En fin, yo creo que hay elementos también que lo llevan a la actualidad, que no es... Estos desnudos integrales también vienen al hilo de la actualidad y al hilo de una investigación judicial que tiene que... A ver, un momento, porque... A ver, un momento. Ana Cabanillas decía, no sé qué has dicho, de blanquear... Sí, a Julio Martínez lo investigan por blanquear presuntamente el rescate de Plus Ultra. A los directivos de Plus Ultra se les investigan por blanquear presuntamente el dinero del rescate de Plus Ultra. ¿Eso qué tiene que ver con que el expresidente del Gobierno hiciera labores de asesoría para otra empresa que tenía Julio Martínez? Claro, explícame, es que metemos todo en la batidora. ¿Por qué Julio Martínez está imputado por esa causa? Quiero decir, ¿y por qué también? Ana, está el presidente Zapatero, está el presidente Zapatero imputado en alguna causa. ¿La UCO está investigando al presidente Zapatero? Bueno... esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Esta es la primera pregunta. Es evidente que no, pero si cobra de una empresa, de un empresario con el que se reunió 3 días antes de que fuera detenido. Lo ha explicado muy bien. Cobra como autónomo, que además declara a través del IRPF, no tiene ninguna sociedad constituida. Para el rescate de Plus Ultra, que hay... Pero vamos a ver, lo mejor es... No voy a permitir que aquí se líe la madeja. Lo mejor es oír a Zapatero lo que le han preguntado. ¿Influyó en el rescate de Plus Ultra? Respuesta de Zapatero. Preguntas y respuestas. Mejor que lo diga el otro, que lo diga él y las preguntas. ¿Ha hablado alguna vez usted con Pedro Sánchez sobre la aerolínea de Plus Ultra? No. ¿Nunca ha tenido ninguna conversación antes del rescate? ¿Conoce usted personalmente al presidente de esta aerolínea, a Julio Martínez Sola? No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez, yo saludo a miles de personas. Vale. O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda. No, en absoluto. Javier, Ana Cabanillas. Y ahora veremos cuando le preguntan por a qué se dedica o a qué se ha dedicado Zapatero como consultor y lo que ha cobrado en este sentido, y enseguida lo van a oír. Bueno, Javier, Ana. Él lo ha negado ya todo, ¿no? Pero si alguien va a seguir insistiendo sobre las malas compañías y las vecindades, incluso en medio de transporte del señor Zapatero, con gente incluso acusados o condenados por distintos motivos, pues a lo mejor cabría incluso una exposición fotográfica sobre las expediciones en yate del señor Feijóo con otro señor que precisamente no ha llevado una conducta demasiado ordenada, pero en cualquier caso, la comparecencia del señor Zapatero hoy en el Senado es fruto de una torpeza estratégica mayúscula por parte del Partido Popular. Yo no creo que lo vayan a llamar más, porque si lo llaman, bueno, pues les va a pasar lo que ha pasado hoy, que se llevan un repasito importante, no solamente desde el punto de vista dialéctico, sino desde el punto de vista de la decencia que tiene que tener un expresidente del gobierno. Por cierto, hablando también de lealtades y de decencia, mucha gente inevitablemente hoy, viendo al señor Zapatero hablar con la contundencia, la honradez y la elegancia con la que ha hablado el Senado, se habrá acordado muchísimo, pero muchísimo, de Felipe González. Ana. Bueno, yo creo que lo sorprendente hubiera sido que hubiera dicho que sí, que me dio por ese rescate y que entonces hay que decir que es que cobró por el rescate. Dejamos a Ana. Yo digo que hubiera sido sorprendente. Lo cierto es que tenemos mensajes de Koldo, que era inseparable de Ábalos cuando era ministro, diciendo que había una reunión de Zapatero y Ábalos y que le había presionado por ese rescate, ¿no? Con lo cual es que pero tú de verdad crees que un expresidente del gobierno como Zapatero va a presionar a un tal Koldo, que es que ni le conocía? La UCO, en el que Koldo hablaba de una reunión de Zapatero con Ábalos. Es que no me estoy inventando nada, quiero decir, ni creo nada, ni tengo por qué creer. Yo me limito a los hechos. Y los hechos están ahí. No, los hechos no. Tú te remites a informaciones que se han publicado que no se ajustan a la realidad. Y a mensajes prefabricados del señor Koldo, que ha filtrado
Por cierto, Mensaje que dejamos que responda Esther, venga, uno por uno. A determinados medios de comunicación. Hombre, de verdad, Ana, un poquito de seriedad. Es como lo que le han preguntado, que si ha hecho algún viaje en el Falcon a Venezuela. Pero ¿de verdad conocemos el procedimiento en este país para utilizar un Falcon? No, si ya ha dicho ¿Lo que sabemos? el gobierno de Venezuela Bueno, pues el que le ponía los el aviones, Partido eso Popular se lo sigue ha dicho. diciendo que utiliza el Falcon para ir a Venezuela. Es que ya los periodistas no tenemos solo que buscar la verdad para publicar las cosas, es que nos tenemos que dedicar cada día a desmentir mentiras. Bueno, dos claves. Cuando le han preguntado a qué se ha dedicado, por lo que ha cobrado, le ha dicho de consultor. Y luego vamos a ver también cuando le decían y al respecto de otros expresidentes como Aznar. Primero, cuando él hablaba de lo que ha cobrado como consultor, hablaba también de sus hijas. Esto ocurría. Yo acepté la propuesta de Julio Martínez de ser consultor de análisis relevante una vez constituida. ¿Es verdad que ha cobrado 500.000 euros, ha facturado de esta empresa? Más o menos, pero 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. Julio Martínez Martínez. Pero podía haber más consultores que usted ahí. Como socio mayoritario de esa compañía me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas. Era el acuerdo, el acuerdo al que llegamos. No tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí ni en ningún sitio del mundo, ni en Kuala Lumpur. David Álvaro, Javier Aroca, sobre esto. Y ahora vamos a ver cuando le pregunta también por lo de Aznar. Este tipo de situaciones vienen a reafirmar mi opinión de que las comisiones de investigación valen para poquito. En general, mi opinión es que valen para poco. Pues David, hay que decir que Zapatero está agradecido, ha dicho él, poder explicarse, porque se están publicando tanto y no, aquí vengo y me explico, ha dicho él. Sí, para mí me parece que valen para poco. Ahora, creo que el debate no debe circunscribirse únicamente a lo legal, porque además tampoco es el sitio. Creo que todas las cuestiones que sean susceptibles de generar algún atisbo de ilegalidad, pues irán por la vía que tengan que ir. Aquí lo que podemos dilucidar es si hay un reproche ético-moral, y ahí volvemos a lo mismo, entramos en la subjetividad de cada uno. Mi subjetividad me lleva a pensar que no estoy seguro de que sea lo más limpio del mundo que un expresidente del gobierno ponga como condición que se contrate a la empresa de sus hijas, porque creo... No, está contratando con una empresa privada. Sí, no con la administración pública, David. No, totalmente de acuerdo. No con la administración pública. Si no pongo una coma a eso, hagamos un desnudo integral de la red societaria de los Aznar y de sus hijos. Que ese tipo de situaciones, teniendo la notoriedad pública que tiene el perfil de alguien que es expresidente, es susceptible de que genere este tipo de suspicacias. Entonces creo que es fácilmente evitable. ¿Cuál es la suspicacia? Pues que este señor contrate con una empresa privada como consultor. Sí, pero que como condición ponga como consultor que se contrate una empresa en la que están sus hijas, pueda generar la suspicacia de gente que diga que eso... Pero eso tiene que ver con alguna administración pública, con alguna empresa pública, con algo relacionado. No estoy discutiendo lo que estás diciendo, Esther. Digo que desde una perspectiva ética o moral puede haber gente que interprete o entienda que eso es susceptible de un debate. Pues si todo lo que se reprocha a Zapatero es que con un señor que le ofreció ser consultor recomendar a la empresa de sus hijas, puede estar tranquilo. Bueno, vamos a ver, voy contigo, Javier Aroca. Previamente estáis hablando tanto de Aznar, también le hacían la comparativa con Aznar y respondía esto, y voy contigo ahora, Javier. La actividad del presidente Zapatero tiene o no tiene el mismo carácter empresarial que la actividad, por ejemplo, de los expresidentes Aznar y González metidos en 1000 consejos de administración. Yo no voy a evaluar la actividad del señor Aznar, pero yo hablo de la mía, respeto la de los demás. Lo único que he dicho es que yo no tengo ninguna sociedad, que he pagado todo por el IRPF el 40 y tantos %, de lo cual me siento muy orgulloso. Javier. Nos preguntamos, ¿para qué sirven las comisiones de investigación? Pues entre otras cosas para mentir, para difundir mentiras y para dar alpiste a determinados medios de comunicación y periodistas que se dedican a este tipo de cuestiones. Son los primeros. Segundo, y periodistas también. Periodistas. Bueno, yo no sé si tienen el título o no. Esther, perdona, no es una impugnación al gremio. Venga, avanzamos, es una impugnación a determinados periodistas que se nutren de este alpiste para luego continuar con sus mentiras constantes. Y segundo, bueno, el señor expresidente o presidente ha dicho que cobraba 70.000 euros al mes, al año. Eso significa aproximadamente 5.000 euros al mes. ¿Están dispuestos el señor Aznar y el señor Felipe González a que sepamos públicamente cuánto cobran por cada conferencia y cuánto cobran por cada presencia en las puertas giratorias, en los consejos de administración? Que lo digan.
Porque yo no me creo que ni uno ni otro cobren por determinadas conferencias menos de 5.000 euros al día. Manuel Rico, enseguida voy a ir con Manuel, pero antes Esther Alcázar. Vamos a ver, Esther Alcázar, esta comparecencia, ojo, se produce además en un momento en el cual estamos en el inicio de la campaña en Castilla y León. Zapatero ha destacado, él considera que se le llama con una intención más o menos de hacer ruido, de difundir falsedades, decía Zapatero. Ha sido en el Senado Esther Alcázar. ¿Y ha terminado ya? 4 horas, Jesús, más o menos ha durado esa comparecencia. Él ha negado todas las acusaciones del Partido Popular, ha dicho que no fue intermediario en el rescate de Plus Ultra, que no quedó con José Luis Ábalos para hablar de la aerolínea y que su relación con Víctor de Aldama se limita a estuvieron en el mismo avión de camino de Venezuela a República Dominicana. Sobre lo que comentas, el expresidente dice que todo esto se debe a una campaña para manchar su imagen por su apoyo a Pedro Sánchez. Bueno, enseguida preguntamos a Manuel Rico a la salida, a ver lo que ha dicho Zapatero al salir de comparecer. Han tenido la intención de convocarme para hacer una serie de acusaciones, reproducir las falsedades. Desde que tengo una mina de oro empezó, había que preguntarla, además de manera un poco coordinada, ¿no? Si primero sale una información falsa, dicen que cobré no sé cuánto, que no sé qué, que tengo relaciones con Maduro, que tal, que cual, que tengo no sé cuántas casas. Manuel Rico, periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel, y te pregunto también como abogado, porque se está debatiendo aquí la utilidad de este tipo de comisiones. Lo cierto es que se ha oído a Zapatero, que hacía mucho tiempo que no se le oía de esta manera, le han preguntado, le ha respondido, ha salido incluso sonriente, él decía con talante. ¿Qué titular le pondrías a esta comparecencia? Bueno, a ver, la utilidad es que se reprodujeron acusaciones sin pruebas, pero en ese sentido ni PP, ni Vox, ni los partidos de la oposición aportaron ninguna prueba de esas acusaciones, ni de la mina de oro, ni de las propiedades o las sociedades supuestamente en el extranjero. Entonces ha servido para eso, para empezar, ¿no? Para demostrar que más allá de titulares sin prueba y falsos, bueno, no se ha aportado nada más, ¿no? Yo creo que eso es el elemento absolutamente clave de la comisión de hoy. Ana Cabanillas, ¿tú qué titular le pondrías a la comparecencia de Zapatero? Bueno, yo sí creo que confirma algunas informaciones que se han contado, como que cobró dinero de la empresa de Julio Martínez y que sus hijas estaban contratadas precisamente por... No, es que eso lo confirmó él. Dejamos que terminen así. Lo ha confirmado hoy, sí. No, eso. No, vale, responde Manuel Rico, por favor. No, a ver, eso no lo ha confirmado. Eso es una información que sacó El Mundo, que ya la confirmó él. Antes de sacar la información, El Mundo habló con él y ya lo dijo. O sea, no lo ha confirmado hoy. Es un hecho ya sabido. Él nunca lo negó. Él lo que pone en duda son otras falsedades, que de momento son falsedades porque nadie ha aportado ninguna prueba. Ana. Bueno, sí que ha dicho otra de las cosas que ha venido a confirmar es que él fue el que organizó una reunión entre Maduro y Globalia y Javier Hidalgo, que también le conocemos por otra causa, diciendo que no había cobrado nada y que lo hacía por una empresa de su país. Que claro, que son informaciones que se han publicado, que ha reconocido, que no sabemos si habrá pruebas o no, pero claro, es que quiero decir que esto de todo lo que se publica en relación a una persona tiene que ser falso, a mí me hace gracia. Pues no sé, hay cosas que se acaban de Manuel, presidente, una gestión por una empresa española. Manuel. Pero perdona, Ana, ¿quién ha dicho que todo lo que se publica es falso? Hay muchísimas cosas que se han publicado que son falsas y dices, ha organizado una reunión. Bueno, pero es que organizar una reunión en principio no es delito en este país. También ha confirmado que es amigo del empresario o que salía a correr con él. Pero es que salir a correr con alguien, de momento no es delito. Lo que es delito, y otra cosa es que no se persiga, es atribuirle a alguien que tiene una mina de oro si no tienes ninguna prueba de que tiene una mina de oro. O sea, yo creo que tenemos que distinguir claramente lo que puede ser un delito, puede ser una irregularidad, de cosas absolutamente normales, que alguien organiza una reunión con alguien, pero por favor, ¿cuál es el problema? Manuel, y quiero preguntarte también, porque estamos pendientes de lo que ha sido la comparecencia de Donald Trump. Vamos a ver enseguida lo que ha dicho, porque esta tarde ha comparecido, la primera vez que comparece después de ese ataque a Irán junto a Israel, y el mundo pues ahora mismo en vilo pendiente de lo que puede ocurrir. ¿Qué titular le ponemos a lo que está ocurriendo? Yo veía que en el Diario Público titulabais poniendo el acento en el interés por el petróleo. Manuel, un titular que te pongo
ahora mismo de tarea para que a la gente que nos está viendo y está pendiente de lo que puede ocurrir con Trump e Irán le respondas? ¿Qué titular le pondrías? Hombre, yo creo que es fácil, ¿no? Los 3 países del mundo con mayores reservas de petróleo son Venezuela, Arabia Saudí e Irán. Y en los 2 primeros meses del año ha intervenido de forma ilegal, con una agresión ilegal, en Venezuela y en Irán. Arabia Saudí es uno de los, o el principal socio en la zona de Trump. Pues yo creo que la historia se cuenta sola, ¿no? Ha intervenido Donald Trump, ¿no? Sí, claro. Donald Trump. Manuel, gracias. Enseguida, por cierto, vamos a hablar con Gervasio Sánchez, experto, corresponsal de guerra, y nos va a preguntar. Pero antes, ojo, porque vamos a ver última hora lo que ha dicho Donald Trump. Ane Ibarzábal. ¿Qué dice Donald Trump? Porque dice que esto está empezando. Ane. Sí, acaba de terminar esa primera comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca desde que el sábado Israel y Estados Unidos comenzaran esa ofensiva contra Irán. Ha dicho el presidente de Estados Unidos que el ejército estadounidense está destrozando Irán, que esto es solo el principio y que va a seguir atacando el país el tiempo que sea necesario. No me voy a aburrir de esto. Vamos a escucharle. Whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always... And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever, there's nothing boring about it. Habla en términos de no aburrirse y ojo, porque si dice que tenía previsto 1 mes y medio, dice que puede ir para más. Esto es lo que está empezando. ¿Qué ocurrirá en el planeta? Enseguida vamos a preguntar a Olga Rodríguez, a Gervasio Sánchez, y ojo porque también le pilla en zona delicada al rey emérito y a Froilán, supuestamente. Igual ahora es cuando querría venir a la zarzuela, veremos. Estamos atentos, les vamos a contar esto y más. Y va a venir Ekaizer, que trae novedades. Hoy Ekaizer ha titulado Trump y Netanyahu, 2 psicópatas. Va a estar aquí Ekaizer y le preguntamos. Bueno, aquí seguimos pendientes de la última hora. Ane Ibarzábal, la comparecencia de Trump incluye una especie de aviarmas de destrucción masiva o algo parecido. En este caso, ¿qué ha dicho Donald Trump para justificar el ataque a Irán? Ane, última hora. Sí, seguimos, Jesús, desgranando esas declaraciones que acaba de hacer Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca. Esa primera comparecencia, insistimos, en la Casa Blanca desde que el sábado Israel y Estados Unidos comenzaran esa operación contra Irán. ¿Y cómo ha justificado el presidente estadounidense ese ataque? Pues mejor lo escuchamos, Jesús. Already had missiles capable of hitting Europe. El régimen tenía misiles. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué has titulado en tu artículo algo así como 2 psicópatas? Donald Trump y Netanyahu. La guerra de 2 psicópatas. Ajá. Y mi artículo en el periódico de hoy. Bueno, porque los dos comparten, digamos, objetivos en esta guerra. Y no son tanto objetivos estratégicos, que los hay, por supuesto, sino 2 circunstancias personales. Netanyahu tiene que conseguir librarse de los temas de corrupción. Son 4 casos. El presidente Trump le ha pedido al presidente de Israel, el señor Herzog, que le dé el indulto. No puede haber indulto hasta que no te condenan. Y por lo tanto el presidente Herzog le ha dicho que no, de momento no puede ser. Y para Trump, la situación interna en Estados Unidos es que Trump está en una guerra interna con todos en Estados Unidos. Su popularidad en el primer año de presidencia es muy baja, la situación de la inflación no termina de flexionar, es decir, que todas sus promesas han sido vanas y está trabajando para hacer un pucherazo en las elecciones de noviembre. Los dos tienen, por lo tanto, un interés. El interés es convertir a Israel en un gendarme regional en el Golfo Pérsico y a Estados Unidos en una potencia indiscutible en todo el globo. Estos son los 2 grandes objetivos. Después hay, evidentemente, tenemos en cuenta China, todo lo que está pasando, pero son 2 psicópatas. Son 2 psicópatas que han creado una situación difícil en Israel, genocidio de Gaza,
aunque apoyado por la población israelí, que antes estaba en contra de Netanyahu, y Trump, que no ve la manera de cumplir sus promesas electorales. Hay una clave que también se está planteando, que es el negocio del petróleo. El negocio del petróleo, Óscar Puente, el ministro español, ha dicho esto. Esto no nos va a llevar a ningún buen lugar, que ya estamos viendo un incremento del precio del petróleo, veremos a ver hasta dónde sube, veremos a ver cuáles son las consecuencias en términos de vidas humanas, etcétera. Quienes amparan esto tendrán que explicarle a la opinión pública de manera muy convincente cuáles son las razones, si no había otras fórmulas. Claro, hay una clave, Ernesto de Kaiser, y es cómo está subiendo el precio del petróleo y lo que puede ocurrir. Yo no creo que sea un problema central el precio del petróleo, porque desde la crisis del 79 el mercado mundial del petróleo ha cambiado, la dependencia de la economía no es tan grande del petróleo, la economía ha cambiado y puede haber evidentemente una serie de tensiones inflacionistas por la subida del petróleo y por lo tanto el incremento del precio de la gasolina, pero no creo que vaya por ahí esencialmente. En otros casos sí había sido una guerra del petróleo, como pudo ser la de Irak en 2003. A mí lo que me llama más la atención de todo esto es que es un escáner político. Que el señor Feijóo me pida a mí como ciudadano español, y a todos los ciudadanos españoles, que esté sin matices, porque lo dice por escrito, sin matices apoyando la guerra, que desencadena un presunto corrupto como Netanyahu, un presunto corrupto en el caso de Epstein como Trump, a espaldas del Congreso de los Estados Unidos, que me pida un demócrata, un presunto demócrata, que yo, como ciudadano español, apoye sin matices esta guerra, me da la impresión de que el señor Feijóo se ha vuelto loco o no sabe a dónde va. David. A mí me parece muy osado o muy grueso decir que Feijóo es un presunto demócrata. Uno puede tener diferencias con la opinión de Feijóo, pero yo creo que demócrata es. Otra cosa es que no nos guste. A mí hay una cosa que me parece interesante, y es que es verdad que no tengo 100% claros los motivos por los que Donald Trump lleva a cabo esta operación, pero tengo claro cuáles no son. Y él dice que es que Irán tiene misiles con capacidad de alcanzar Europa. A Donald Trump Europa le da entre, no sé si 100% igual o bastante igual, y no nos tiene en cuenta. De hecho, le molestamos como actor político global, por lo tanto no es una cuestión de defensa de Europa. Decía Ernesto de Kaiser que se ha vuelto loco Feijóo, decía Ernesto, apoyando esta iniciativa de Donald Trump, decía Insisto que me parece tremendamente grueso, y sobre todo porque hablaba anteriormente de los matices que tiene lo que dice la carta de Feijóo. Feijóo dice hay que estar con la democracia, con las democracias liberales, no habla en ningún momento de Estados Unidos, y a mi modo de ver lo hace con toda la intencionalidad del mundo, porque tiene una diferencia bastante grande con el liderazgo de Trump. No así con Estados Unidos como nación, con la que ciertamente tiene proximidad ideológica o cultural, pero tiene una distancia y una lejanía bastante grande con Trump. Vamos a ver, yo pediría que no nos hagamos trampas en el solitario. Entonces, cuando Feijóo dice hay que estar con las democracias liberales, ¿a quién se refiere? ¿A Italia o a quién? Pues en parte también, sí, las democracias liberales occidentales, que son aquellas que ¿a quién se refiere cuando habla de las democracias liberales? Pido un titular, Ernesto y Javier Aroca, venga. Hombre, si queremos mirar para otro lado, miramos para otro lado, no hay ningún problema. El planteamiento de esta guerra es una guerra catastrófica, que ya lo veremos en las próximas semanas, ya lo estamos viendo en los próximos días, en los pocos días que lleva la guerra desde el sábado. Hoy Trump ha anunciado que va a enviar más tropas. Hoy el jefe de Estado Mayor Conjunto, que ya era advertido que esta era una tarea muy difícil en la planificación de la guerra, y Trump no le ha hecho caso, ha dicho que van a enviar más tropas. Esto va a ser una catástrofe. Quiero decir, no van a imponer a Israel nuclearizada, una potencia nuclear en Oriente Próximo, como el gendarme allí. Y no va a poder Trump consolidar su papel, su sueño de ser la potencia dominante en todo el mundo. Por lo tanto, lo que diga Feijóo no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia, en términos concretos, lo que tiene relevancia es que ha llevado al PP al apoyo a la masacre en Gaza, al apoyo a Netanyahu, que es la masacre en Gaza. Y ahora está llevando al PP a un partido presuntamente que se reclama, déjame terminar. Un matiz, solo un matiz. No, déjame terminar. Luego haces todo el matiz que quieras, perfecto, al contrario. Perfecto. Entonces, y que ha llevado a
al Partido Popular ahora a decir que hay que estar con esta guerra sin matices, porque se refiere a esta guerra, no es un documento en general, es en concreto, sin matices. Un demócrata que te pida que apoyes a Trump, que ni siquiera ha ido al Congreso a pedir autorización para esta guerra, que lo ha hecho a espaldas del Estado de la Unión, que hace 4 días ha hecho el discurso del Estado de la Unión y no ha mencionado este tema, que un demócrata me pida a mí que yo esté sin matices con 2 locos, que son Trump y Netanyahu, creo que él se ha vuelto un poco loco. Feijóo, digo, se ha vuelto un poco loco. Pero es que sencillamente no es verdad. El Partido Popular y Feijóo ha condenado las matanzas que ha llevado a cabo el gobierno de Israel en Palestina en diferentes ocasiones, y ahora lo que está pidiendo es un apoyo y una defensa de la libertad. No está hablando, en lo que tú dices, sin matices, esa expresión de sin matices habla del apoyo a la libertad. Que cada uno podrá hacer la interpretación que quiera, pero en puridad literaria está diciendo un apoyo a la libertad, no está diciendo un apoyo sin matices a la guerra, a Donald Trump. No, es que no ha dicho eso. Vale, yo pregunto, en puridad, como dices tú, ¿cómo es esto? En puridad literaria, ¿por qué no salen abiertamente dicen condenamos un ataque que vulnere el derecho internacional? En puridad literaria. Porque quieren ubicarse en el espectro que se está ubicando Europa, que no es el que yo considero. En puridad literaria, Javier Aroca, el que tiene la Unión Europea. Pregunto, Javier, ¿por qué no sale y se dice condenamos? Porque lo que ha dicho el gobierno es no nos gusta el régimen de Irán, pero no apoyamos acciones unilaterales. Hay que respetar el derecho internacional, porque si cada uno hace de su capa un sayo, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué puede ocurrir? Decía Kaiser, puede ser catastrófico. Javier Aroca. Yo no soy literato ni entiendo esas cosas. Me interesa la política, la oralidad. Y en el ámbito de la oralidad, este señor es servil. ¿Quién? El señor Feijóo. Es un líder servil, al servicio de un partido servil al que perteneció y al que pertenece todavía su gran ideólogo, que es el señor Aznar, que también a las bravas, al campo a través de trochas y senderos nos metió en la guerra de Irak para tener ante nosotros ahora una maravillosa democracia como es la democracia iraquí. A mí no me cabe ninguna duda, en la medida que son parientes ideológicos y sanguíneos de todos estos tiranos norteamericanos, a mí no me cabe ninguna duda de que si actualmente, en vez de gobernar Pedro Sánchez en este país, gobernara él, no me cabe ninguna duda que estaría ofreciendo ahora mismo todas las capacidades españolas y el servicio de las bases militares en manos y al servicio del tirano Donald Trump. Vamos a ver, porque José María Aznar se ha situado con Israel, igual que han hecho otros dirigentes como Ayuso, decididamente, en otros momentos en los cuales, por ejemplo, hemos visto cómo se masacraban a los palestinos. Aznar. Porque Israel no solamente no es que tenga derecho a defenderse, no solamente es que está utilizando su legítimo derecho a defenderse, es que está luchando también por nosotros. Para mí es absolutamente esencial que Israel gane esta guerra y la termine bien. Ojo, en tiempos en los cuales teníamos la masacre a los palestinos, y pregunto, David, pregunto, Ernesto, ¿esto es una derivada más de un Donald Trump? ¿Es una amenaza para el mundo? Hay gente que dice, ¿da miedo Donald Trump? Porque venimos del precedente de Venezuela, venimos del precedente de Oriente Próximo con los palestinos. Absolutamente. Tengamos en cuenta que Donald Trump en su campaña electoral propuso y se comprometió con el pueblo americano a no tener ningún tipo de intervención, con lo cual no tiene ningún principio. Ha hecho exactamente todo lo contrario. Pero quería abundar, si me permite, Jesús, en este tema de la defensa abstracta de las democracias que dice nuestro compañero. El párrafo es así. El párrafo es así. ¿Párrafo dónde? El párrafo de la declaración que ha hecho por escrito, de la puridad literaria, el señor Feijóo. España debe estar sin matices junto a las democracias liberales. Algo falla cuando jamás los hutíes y el régimen iraní aplauden al gobierno nuestro, al gobierno de España. Sí. Eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo. Quiere decirse que aquí está hablando en concreto de la guerra, mi querido amigo. Concretamente de la guerra. No nos vendas milongas. No. La milonga es un baile precioso. Es el predecesor del tango. Pero no nos vengas milongas, porque está hablando concretamente... No las crees tú, las milongas. Concretamente está hablando de la guerra. Por eso habla de Hamas, de los hutíes y del régimen iraní. Tú lo que has hecho
es engañarnos. Que me Y digas engañar a tú los telespectadores. que lo que hago yo es engañar cuando has tenido que leer y has visto que no menciona a Estados Unidos. Me parece que ha quedado evidente que el apoyo que pide Feijóo en su carta es a las democracias liberales. ¿Que nos gusta? Me parece estupendo, pero de ahí a como hacer el trazo grueso que estáis haciendo de, y leo porque lo he apuntado, Feijóo presunto demócrata, Feijóo servil, Feijóo pariente de un tirano, me parece que, hombre, que lo podemos hacer un poco mejor para explicarle a la gente qué es lo que está pasando en estos momentos. Claro, al generalizar tú metes todo en la misma bolsa, pero este comunicado se refiere al ataque de Israel y de Estados Unidos el día sábado. Es una, digamos, lo que tiene de honesto es que es un comunicado concreto, es sobre la guerra, no sobre la democracia en general. Y en ese sentido, Feijóo se ha jugado el tipo, ha salido como Aznar en el 2003 a apoyar abiertamente una guerra que es catastrófica desde el punto de vista de la democracia. Porque que el régimen iraní sea un régimen abominable no supone un mandato para bombardear Irán. No supone un mandato para bombardear Irán, que es lo que sostienen Netanyahu y Trump. Podemos coincidir, David y Ernesto, en el hecho de que tanto PP como Vox han salido a decir que jamás o Irán aplauden a Pedro Sánchez. Sí. Sí, sí. Pregunto. Totalmente. Sí, lo han dicho, es que creo que no hay mucho matiz sobre ese tipo de afirmaciones. En mi opinión es una estrategia equivocada porque vuelve a posicionar la política de manera binaria. Y creo que en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, que tiene infinidad de matices, como hemos visto anteriormente, posicionarnos en blancos y negros, como hacen algunas formaciones políticas, y en este caso como está haciendo el PP, hablando de jamás, me parece que es un ejercicio de simplismo en algo tremendamente complejo que no ayuda. Claro, porque Javier Aroca, en esto sí que veo que coincidimos, es decir, podéis buscarle el rodeo de las democracias liberales. Lo que sí es un hecho es que tanto PP como Vox han salido diciendo que, y esto es un bulo, que los de Hamás y los de Irán aplauden a Sánchez. No, le he dejado clara mi postura. Claro. Y luego ya utilizamos, si queréis, ¿no?, este eufemismo de las democracias liberales, pero yo creo que vamos en lo que vamos. Es que a mí ya dentro de esos alardes de fraternidad que hacen últimamente estos dos partidos del arco a la derecha, lo que ya me sorprende es que el PP y Vox defiendan las democracias liberales, ¿no? O sea, ya no deja de ser una especie de contradicción, pero en cualquier caso vuelvo a insistir, es que aunque te moleste lo del parentesco, cuando me refiero a parentesco evidentemente no me refiero al parentesco sanguíneo, en todo caso al parentesco moral. Y cuando tenemos el antecedente de lo que ocurrió con Irak y con Aznar, a mí apenas me cabe en duda, pero aparte de precedentes hay también antecedentes. Y ahora mismo estamos ante el antecedente, hoy lo mismo lo ha dicho el señor Trump en su discurso, de que lo próximo vaya a ser probablemente Groenlandia. Yo quiero ver dónde están todo lo que hoy están hablando de democracias liberales, de libertad, de democracia. ¿Qué van a decir cuando este tipo de por fin, un paso en Groenlandia vuelvo a insistir, para los aficionados a la geopolítica y al constitucionalismo? Groenlandia es una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Fíjate si estoy de acuerdo en lo que dices, que soy especialmente crítico con esa visión que hay en una parte de la derecha. Hace un siglo, cuando caían las democracias liberales en Alemania, quien en parte frenó o intentó denunciar el avance del fascismo fue la derecha moderada. En parte fue Winston Churchill, fue Adenauer, fue de Gasperi. Creo que hoy en día la derecha liberal de verdad es la que tiene que denunciar este tipo de atropellos. Y es en la derecha en la que yo creo, en la que creo que tiene que posicionarse sin matices, defendiendo la democracia y criticando los vaivienes autoritarios de Donald Trump, que es un tipo que, como he dicho al principio, no es un demócrata. Si a ti te gusta esta derecha, yo no te voy a privar. Creo que ha quedado clarísimo que la derecha me gusta a mí. Yo no te voy a privar de ese gusto. No te voy a privar de ese gusto. Que la sigas disfrutando. Bueno, enseguida lo que tenemos ahora mismo en el tablero es que Donald Trump ha comparecido, ha dicho que esto va a seguir, que no le aburre y, ojo, vamos a preguntar a Gervasio Sánchez, experto corresponsal de guerra, pero lo que tenemos ahora mismo en el tablero es que Partido Popular y Vox dicen que al gobierno español, por decir que esto es un ataque unilateral, le aplaude Hamás y los iraníes. Y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos ahora mismo. El Partido Popular se posiciona del lado de Trump.
España debe estar sin matices junto a las democracias liberales. Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al gobierno. Y justifica así el ataque a Irán, aludiendo de forma velada al gobierno español. Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones. Mucho más directa Cayetana Álvarez de Toledo. Mi admiración por los americanos e israelíes que participan en esta operación decisiva. Admiración compartida también por el líder de la ultraderecha. Veo con gran esperanza que pueda caer un régimen tiránico como ese. Que cierra filas con Trump y Netanyahu, marcando incluso más distancia de él. Lo que me preocupa es que en esa batalla del mundo libre, Sánchez nos acerque mucho a la oscuridad antioccidental. Posicionamiento que nos recuerda... Israel perdió eso que está haciendo. No nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. A José María Aznar, que ya durante el conflicto en Gaza... Si Israel fuese derrotada, Occidente es derrotado. Que hay que saber históricamente cuál tiene que ser nuestro lugar. Tomó partido con los aliados del presidente americano. Bueno, y preguntamos a expertos como Gervasio Sánchez, experto corresponsal de guerra de muchos años. Gervasio, cabe preguntarse, mucha gente se lo pregunta, ¿es Trump ahora mismo una amenaza para el planeta? Gervasio, estás en Egipto además. Bueno, lleva Gervasio. un año en el gobierno y ha bombardeado al menos 8 países. Entonces, evidentemente, es una persona que actúa por encima de la legalidad vigente, que actúa por encima de las instituciones internacionales y que actúa también por encima de los países que puedan, digamos, de alguna forma frenarle, ¿no? Que serían, pues, en este caso, Rusia, China y la Unión Europea. Rusia y China, yo creo que están entusiasmados con este nuevo Trump, porque de alguna forma les demuestra también a ellos que el mundo puede ser tripolar, en el que cada país haga lo que quiera en su zona de influencia. En el caso de Rusia seguirá la guerra con Ucrania, en el caso de China, si quiere hacer alguna aventura militar, pues la puede hacer, y en el caso de Estados Unidos con Oriente Próximo, Oriente Medio, que siempre ha sido la zona de sus intereses, ¿no? Gervasio, quiero preguntarte, ¿se apunta al petróleo como una motivación para Donald Trump en esto, junto a Israel, Gervasio? Está en función de sus intereses. Los intereses de Estados Unidos, evidentemente, siempre ha sido conseguir que las materias primas que hay en el mundo, sea en Venezuela o Oriente Próximo, estén, digamos, cercanas a sus intereses, ¿no? Lo que pasa es que, Gervasio, yo te pregunto, porque ahora mismo hay un Trump que dice que no le aburre que esto duraría, si es necesario. Pero a él puede no interesarle que se prolongue este conflicto. Lo digo porque dentro de Estados Unidos el apoyo popular para Trump es el que es más bien escaso. Gervasio. Creo yo que a Estados Unidos no le interesa una guerra lejana. Lo que le interesa es que en unas jornadas, pueden ser 3, 4, una semana, dar durísimo junto con sus aliados, que en este caso es Israel, pero también pueden ser los británicos o algunos países, otros países europeos que ya de alguna forma pues han hecho declaraciones dudosas contra el régimen iraní. Pero por otra parte yo creo que a nadie le interesa que esto se tense hasta el punto de trasladarse a un conflicto multirregional, ¿no? O multinacional. Bueno, pues gracias, Gervasio Sánchez. Hemos hecho esta conexión de urgencia, pero Ane Ibarzabal, ¿cuál es la última hora ahora mismo? Ane, porque estamos pendientes de lo que ocurre. Ane. Pues la última hora es que Macron acaba de convocar el Consejo de Defensa hoy a las 8:15 de la tarde, en menos de una hora, para abordar toda la situación de Irán. Todo esto después de que hoy el presidente francés haya anunciado que aumentará su arsenal nuclear. Ha asegurado además que no tendrá dudas en utilizarlo en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia. Hay que recordar que tanto Francia como Alemania y Reino Unido han emitido un comunicado conjunto en las últimas horas declarándose dispuestos a atacar Irán para proteger sus intereses en Oriente Próximo. De momento, Macron acaba de convocar en menos de una hora, a las 8:15, ese Consejo de Defensa para abordar todo lo que está ocurriendo. Pues a ver, por cierto, hay una derivada, Ernesto de Kaiser, que es la del rey emérito, que le pilla, claro, en una zona delicada, Emiratos Árabes Unidos. Sí, yo creo que Feijóo, que está muy preocupado porque venga, tendría que sacar un comunicado diciendo traedlo porque realmente las bombas van a seguir cayendo sobre Abu Dhabi y sobre Dubái.
Dubái es un aeropuerto internacional muy importante, es una plaza financiera clave y esto también está en riesgo por la guerra. Esto también es una derivada. De todas maneras, si quieres hablar del emérito y de la pata que metió Feijóo, vamos a hablar. Hay novedades del emérito, por cierto. ¿Quieres decir algo de esto? Mira, lo primero, contarte que, ojo, el rey emérito ha pedido estar en Zarzuela. Ha pedido... Vivir en Zarzuela. Sí, vivir en Zarzuela, que habría que pagarlo entre todos. Ojo a esto. Ojo a esto y ahora quieres hablar al respecto. Dejaré mi tierra por ti. Juan Carlos I quiere volver. Condiciona su regreso definitivo a España a poder instalarse en la Zarzuela. Pero eso sí, a cuerpo de rey. Según El País, al emérito le gustaría dormir en el que fue su domicilio. Orgullo y gratitud. Pero este deseo Lo siento mucho. choca con el pacto entre Casa Real, Gobierno y el emérito tras su exilio en 2020. No puede pernoctar en las instalaciones del Estado y el Palacio de la Zarzuela es una de ellas. Sí, es la mía, pero ¿y las otras? Pues vamos con los requisitos a cumplir, don Juan Carlos. La Casa Real advierte al rey emérito de que para volver debería recuperar la residencia fiscal en España, lo que implica transparencia sobre sus ingresos y tributar aquí. Perdón. Este cruce de peticiones Debería de volver a nuestro país. se enmarca en el reclamo de los populares. A su padre el pueblo español también le quiere. Casi 6 años desde su marcha y aunque ha cruzado el charco para navegar por nuestras costas, ¿Qué tal con las regatas ayer? por el momento no reside en España. ¿Estamos más cerca ¿Por qué no te callas? del retorno del emérito? A ver, Ernesto quería decir algo sobre esto. A ver, ¿por qué? Sí, vamos a ver, el lío que le ha metido, porque yo creo que los asesores de Feijóo no son buenos, algunos los conozco, y no conocen el tema. El tema es el siguiente, si el rey emérito tiene un patrimonio fuera, sí lo tiene, no digo que lo tenga, él perdió 65 millones de euros que le dio a Corina para que se los guardara a buen recaudo, Corina se los quedó, eso ya lo sabemos. Pero si tuviera más patrimonio y viene a España... ¿Qué hay que decir? Yo, a ver si vas a hacer una pezarena. El New York Times o Forbes, que son medios de prestigio, han dicho que sí lo tiene. Vale. Mucho dinero. Vale, pero yo estoy trabajando... Quiero ser pedagógico. Yo he escrito un libro sobre el tema, sale una edición en tapa blanda en los próximos días, que es mi juguete nuevo. Pero si él efectivamente tiene un patrimonio fuera y viene a España y declara Hacienda, él tiene que regularizar su patrimonio. Vale. Eso tiene un problema. Y es que él ha hecho 2 regularizaciones. Y las regularizaciones tienen que ser espontáneas, la suya no lo fue, pero le hicieron un apaño. Tiene que ser veraz y tiene que ser completa. Si él regulariza ahora, tiene un patrimonio y regulariza, reconocería que ha mentido a Hacienda. Eso es uno. Pero supongamos que no tiene dinero. No tiene dinero. Supongamos esto. Tiene que venir a España y tiene que vivir de algo. Entonces la Zarzuela tiene que restaurar los 180.000 euros que le pagaba. Alternativa teórica. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Y segundo, no tiene dónde vivir. En la Zarzuela es persona non grata. Tanto, no solamente por los reyes, sino por Sofía, la reina emérita. Por lo tanto, patrimonio del Estado, la Zarzuela no tiene propiedades. Pero patrimonio del Estado sí. Patrimonio del Estado, es decir, el gobierno tendría que darle una vivienda, ofrecerle una vivienda para vivir. Esto teóricamente en un sueño, que a Feijóo desde luego no se le ocurre, podría ser objeto de un pacto de Estado. La Zarzuela, el gobierno. Pero claro, con un tuit pretender resolver esto es que el hombre está fuera de foco, Me refiero a Feijóo. Bueno, hablas de Feijóo, por cierto, comparecencia de Zapatero. Estamos pendientes porque llega más, por ejemplo, lo que ha dicho Zapatero respondiendo a lo que viene diciendo el Partido Popular de Feijóo. Esto ha dicho Zapatero. El señor Feijóo dice, da casi por buena la noticia de que yo estaba clandestinamente corriendo, que me habían entregado papeles, que yo estaba con un móvil prepago, que fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo, que veníamos tramando algo, que hay que ser... Es increíble, ¿no? Por eso estamos aquí, del primer día de una gran mentira, una gran falsedad, al último.
Zapatero acusando a Feijóo de soltar grandes mentiras y que le lleve ahí al Senado. Javier Aroca, Ana Cabanillas, un titular sobre esto de Zapatero. Bueno, esto lo que pone de manifiesto es la indigencia política del señor Feijóo. Si el señor Feijóo no tiene un proyecto alternativo, si no puede ser presidente sobre la base de sus propuestas, tiene que argumentar de la manera tan miserable que hace con respecto al expresidente del gobierno. Yo no entiendo cómo se puede aspirar al poder sobre la base, cabalgando sobre la mentira y las infamias. Yo creo que nos merecemos un candidato a la presidencia de mejor talante que el señor Feijóo. Las comisiones de investigación se han convertido en el fango, en lo peor de la política, y también creo que Zapatero muy hábilmente está utilizando también este discurso de todo es una mentira y todo es un bulo, al que también hemos visto que se ha abonado al gobierno en los últimos meses. Ernesto de Caicer, ¿has visto la comparecencia de Zapatero? ¿La estás viendo por la mañana? La he visto completa. ¿Y qué titular le pondrías? Yo creo que Zapatero se los comió. ¿Se comió qué? Y se los comió, iba a ser el aperitivo de la gran campaña que va a hacer en Castilla y León. Se comió. Eso no es una comisión de investigación. Tú lo llamas comisión de investigación, yo lo entiendo. Eso es una farsa, es una comisión inquisitorial, porque si tuvieran que investigar todos aquellos, todo lo que llevan ahí, pues es que, en fin, no tardaría. Vamos, es que no es para investigar nada, es para salir en la tele. Es falso, es una cámara inquisitorial que solo puede ser posible porque el PP se ha apropiado indebidamente de ella gracias a su mayoría absoluta. David, decía Ernesto que se los ha comido. Yo no sé si se los ha comido o no se los ha comido. Yo sí he visto a un Zapatero firme, convincente, porque además, como no había hablado anteriormente de manera pública, verbalmente, sí que se había expresado en entrevistas, pero no se había expresado de esta manera. Creo que ha jugado en un campo en el que, para empezar, se ha sentido cómodo y donde solo él conoce la verdad de las cosas que hay, por lo tanto, se siente cómodo manejando la información. Dicho esto, de ahí a decir que se utiliza de manera inquisitorial, oye, es un mecanismo que hay parlamentario, que son las comisiones de investigación, sobre las que yo he puesto mi escepticismo personal en las comisiones de investigación que hay, he mostrado mi escepticismo, y que la mayoría, no hay una mayoría por una epidemia global de miembros del Partido Popular en el Senado, que están ahí porque la gente les ha votado, No es verdad. No es verdad que es una comisión de investigación al uso. Es una comisión de investigación para todo aquello que le interesa al PP para desgastar al gobierno. ¿Qué tiene que ver Zapatero con Koldo? ¿Y qué tiene que ver otros con Koldo que han comparecido en esa comisión? Pero es una comisión de investigación. No es una comisión de investigación, es un instrumento contra el gobierno, porque el PP tiene la mayoría absoluta. Pero, Ernesto, será una comisión de investigación donde a ti no te parece bien que comparezca Zapatero, que inviten a Zapatero a comparecer. Es que no solo comparece Zapatero, comparece todo Dios. Que sí, estoy de acuerdo contigo, pero que parlamentariamente es legal. ¿Es un instrumento que hay parlamentario al servicio del Senado como lo hay al servicio del Congreso? Pero está manipulado. ¿Sí o no? Está manipulado porque utilizan una comisión para todo, como un cajón desastre. Una comisión sobre Gürtel es una comisión sobre Gürtel. Una comisión sobre la policía pepera en el año 17 del PP como policía política es una comisión sobre la policía política. Pero aquí Koldo aparece como un instrumento, como un cajón desastre donde va todo el mundo. Bueno, hay una derivada de todo esto, porque voy contigo, Javier Aroca. Miguel Tellado, que es el secretario general del Partido Popular, ha dado por hecho que el gobierno ya es corrupto. Y de paso lo relacionaba con lo que está ocurriendo en el debate de la izquierda. Esto decía Tellado. Y voy contigo, Javier. Un país que no aguanta más a un gobierno corrupto como el que dirige Pedro Sánchez. Pedro Sánchez debería imitar a Yolanda Díaz y anunciar que no se presenta. Hemos visto a la extrema izquierda estos días pelearse voy yo o no, quítate tú. Tellado, que ya da por hecho que es un gobierno corrupto. Y hoy comparecencia de Zapatero, al que han dicho que es el que manda. Javier Aroca. Es que de verdad es que da fatiga ya comentar las cosas que dice Tellado, porque es que no tienen sustancia política y en todo caso lo que tiene son unos perfiles de la antipolítica y desde luego de la poca educación democrática, ¿no? Yo creo que no se puede salir con estos términos. Lo que pasa es que antes hablabais del Senado y de lo que yo también creo como Ernesto, lo diré con otras palabras, que es el buque nodriza del filibusterismo institucional del Partido Popular, porque las instituciones, aunque practiquen la legalidad, también pueden ser fallidas.
Cuando tú te aprovechas de la ley y te montas la ley para montar este tipo de espectáculos que está montando el Partido Popular, por ejemplo, con el Senado, amparándose en su mayoría legal y legítima absoluta, es una quiebra del sistema democrático. Señor Zapatero hoy ha estado brillante. No te he oído decir nunca eso, un decreto ley. Estamos gobernando a golpe de decreto ley. Los que lo han interpelado han mostrado una torpeza y una indigencia política y parlamentaria del primer nivel. Y además te diré una cosa, la prueba que se ha comido a la comisión es que no creo que lo llamen más. Porque como lo llamen, bueno, mayoría absoluta para él, aunque no se presenta a las elecciones. Bueno, conectamos con Pablo Iglesias porque hoy, por cierto, Villarejo, otro juicio y además Iglesias es quien acusa. Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar con vosotros. Otro juicio que empieza para Villarejo, en tu caso, como testigo y acusando. El caso Dina. ¿Qué va a suponer esto para Villarejo? Bueno, pues ojalá que una condena. Y, ojo, Villarejo no es un nombre propio. Villarejo es una pieza. Es un comisario de la Policía Nacional que, siguiendo órdenes, entendemos en este caso que de un gobierno del Partido Popular, pues terminó teniendo en su ordenador el contenido de un teléfono móvil que le fue robado a una dirigente de Podemos. La clave no es solamente que Villarejo acabe en la cárcel, sino que se entienda lo que significa un proceso en el que un gobierno utilizó a la policía, a comisarios de policía, para saltarse la ley, para intentar destruir a una formación política como es Podemos, y en connivencia con periodistas. Hoy hemos llegado a un acuerdo con los dos periodistas juzgados, básicamente para que ellos reconozcan que efectivamente entregaron la tarjeta del teléfono móvil de Dina Busseljan a Villarejo. Con eso, para nosotros, eso ya queda demostrado y lo sabe todo el mundo, y a partir de ahora toca juzgar a Villarejo, que es juzgar a un Estado, porque Villarejo no es un freerider. Villarejo, como cualquier policía, cumplía órdenes. Te pregunto, Pablo, porque hoy ha comparecido Zapatero en el Senado. Él ha dicho, entre otras cosas, que él no ha hecho negocios con Venezuela, que le han intentado vincular con esto, con tener una mina, con el pollo Carvajal. ¿Crees que Zapatero, que ha sido acusado de ser el que manda, tanto poder tiene Zapatero como han dicho, es el que manda? Y decía incluso Tellado este fin de semana que hay un gobierno que es corrupto y colocan a Zapatero como la madre del cordero. ¿Esto por qué? O sea, yo creo que Zapatero está entendiendo ahora algo que quizá debería haber entendido antes, porque fue presidente del gobierno. Tanto Zapatero como Pedro Sánchez durante mucho tiempo nos dijeron que las instituciones del Estado eran neutrales. Y a los que decíamos que las instituciones del Estado no eran neutrales, decían que estábamos cuestionando la democracia. Hoy estamos viendo, y lo padece en sus carnes Pedro Sánchez y lo padece en sus carnes Zapatero, que las instituciones no son neutrales, que las instituciones del Estado no son neutrales y que, por lo tanto, una labor crucial del gobierno es desafiar la correlación de fuerzas en las instituciones del Estado. Cuando nosotros decíamos en España no hay una democracia plena, las principales cabezas del Partido Socialista decían estos de Podemos están diciendo una barbaridad. Estábamos diciendo la puñetera verdad y hoy en el PSOE se dan cuenta de que efectivamente el Estado en España no es neutral. Pablo Iglesias, gracias por atendernos en Malas Lenguas y bueno, vamos a ver qué es lo que depara para Villarejo, porque últimamente se está librando de unas cuantas. Pablo, gracias. Un placer, Jesús, hasta pronto. Gracias. Decías, Ernesto, porque Villarejo una más, pero últimamente se está librando de bastantes pleitos. Es muy burdo, pero se va librando. Es curioso que la acusación de Podemos haya exonerado a los dos periodistas. Bueno, por cierto... Con lo cual yo no estoy de acuerdo, quiero decir. Los dos periodistas son los que le dieron la tarjeta a Villarejo. Sin esa tarjeta, Villarejo no hubiera podido montar la operación que montó. ¿Por qué? Los abogados de Podemos, Pablo Iglesias, el que sea, ha decidido dejar a los periodistas y exonerarlos. Estamos atentos a lo que ocurre. Vamos a ver, entre otras cosas, ataque a un colegio de niñas, decenas de muertas. Esto, dirigentes del PP como Esperanza Aguirre decían, es un bulo, se lo acaban diciendo incluso. Ha habido incluso un debate con Sara Santaolalla en redes. ¿Qué ha pasado, María Molero? Pues hablamos de un intercambio de mensajes en redes sociales entre Sara Santaolalla y Esperanza Aguirre. Vamos a verlo porque todo ha empezado con este mensaje de Sara en su Twitter, en su cuenta de X, y decía Sara: Estados Unidos e Israel han asesinado a más de 100 niñas en una escuela de Irán. Y se preguntaba, ¿cuál es la justificación de los... Bueno,
¿Cuál es la justificación para permitir el bombardeo de un colegio? Esperanza Aguirre le contesta a Sara Santolaya, atención, con este mensaje directo, y le dice: ¿sabes qué es un bulo? A ver si la agencia EFE pide perdón. Pero la realidad es que no es un bulo, no es una información falsa. Efectivamente, se confirma que la información transmitida por Sara Santolaya, compartida por Sara Santolaya, es correcta. Y entonces Sara termina este intercambio de mensajes directamente refiriéndose a Esperanza Aguirre y diciéndole: tápate un poco o infórmate mejor, Esperanza. Claro, toca verificar. Plan Caballo, ataque había a un colegio de niñas. Decía Esperanza Aguirre que era bulo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que ha pasado es que han dicho que hemos utilizado una imagen antigua en Kabul en 2021 para contar este ataque a una escuela iraní que el régimen atribuye a Israel. Pero es falso. La imagen es real, es actual y no se registra en la capital de Afganistán, sino en Minab, en el sur de Irán. Procede de un vídeo difundido por la televisión estatal iraní que muestra una escuela destruida, aunque la autoría de este ataque todavía no ha podido ser confirmada de forma independiente. En Verifica RTV hemos geolocalizado las imágenes, hemos comprobado que no son antiguas y hemos encontrado contenidos relacionados que muestran la misma escena. Además, las hemos analizado para demostrar que no están generadas con inteligencia artificial y las hemos comparado para mostrar las diferencias con esas imágenes reales de aquel ataque con coche bomba en Kabul en 2021. Pues bien, a pesar de todo este trabajo, algunos usuarios se fiaban más de Grok, de la inteligencia artificial de X, que el sábado insistía en que los medios estábamos difundiendo un bulo, aunque ayer ya reconocía que se había equivocado. Bueno, enseguida vamos a saludar, gracias Verifica, a Olga Rodríguez, pero claro, Esther Palomera, decir que es un bulo, lo que es un ataque con decenas de muertos, además un colegio de niñas, es tremendo. Ataque había, por más que algunos, por lo que sea, se aventuran a decir que era un bulo. Los compañeros de EFE llevan todo el fin de semana reivindicando efectivamente que corrijan y que reconozcan que han mentido. ¿Que ha mentido quién? Pues toda la derecha mediática y la derecha política que salieron en hordas a pedir explicaciones a los compañeros de EFE. Esto demuestra lo que hablábamos antes, que los periodistas ahora, aparte de buscar la verdad, tenemos que desmentir cada día un bulo que se genera o en las redes sociales y que hacen propio algunos partidos políticos, como ha sido el caso del de Esperanza Aguirre, que ha corrido a hacer suyo ese bulo y esa falsedad que ha corrido como la pólvora, ¿no? Ahora, Jesús, es que ahora mismo estamos en un punto... Sí, Ernesto, sí. Esperanza Aguirre ha dicho que es un bulo, ¿vale? Sí. Supongamos que ella crea que es un bulo. Sí. ¿Se va usted, Esperanza Aguirre, a retractar ahora que 151 niñas fueron masacradas el día sábado? ¿Se va a retractar usted y va a decir eso no era un bulo? Lo cierto es que estamos en uno de los episodios de este inicio de la guerra, iniciada por Donald Trump e Israel, más dramáticos. Ataque a un colegio, decenas de muertas. Vean, esto es lo que tiene la guerra y la vergüenza de la guerra. De Minaz, al sur de Irán. Una escuela de niñas ha sido atacada. Decenas de menores han sido asesinadas por este ataque, según el gobierno iraní, cometido por Israel. Las niñas están enterradas bajo los escombros y todas eran civiles. Las niñas tenían entre 7 y 12 años. Tengo 5 sobrinas entre los escombros. Sus madres, totalmente desgarradas por el dolor, lloran su pérdida. Así ha quedado el exterior del colegio, destrozado. Y así las aulas. Mi hija solo tenía 10 años. En la puerta, las mochilas de las niñas asesinadas, sus cuadernos, sus abrigos. Israel ha negado formalmente cualquier responsabilidad de este bombardeo. Claro, Javier, Ana, a veces en las guerras la primera víctima es la verdad. Y en este caso esto ha ocurrido y enseguida diciendo que era un bulo. Las primeras víctimas son la verdad y los más necesitados y los más pobres y los civiles. Lo demás es todo mentira de toda esta pandilla de guerreros que tienen asolada la humanidad. Pero en cualquier caso, lo que estamos comentando no es menor que todo lo que pasó en Gaza, en donde también la derecha mediática y determinados partidos, normalmente de la derecha, se esforzaron en negar las pruebas evidentes de los crímenes que se estaban cometiendo contra niños y contra civiles, contra musulmanes, contra cristianos, con todo aquel que levantaba un poco el gañote en la franja de Gaza. Ana,
Sí, pues es que yo creo que además las personas que tienen cierta visibilidad, cierta responsabilidad política tienen que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Porque da la sensación que cuantos más recursos tenemos para conocer la verdad, para tener imágenes, más también se manipulan esas imágenes para hacer creer otra cosa y vivimos en la era de la posverdad, pero yo creo que es peligrosísimo y sobre todo los dirigentes políticos, las personas que tienen cierta relevancia, deberían ser exquisitos. En el caso de esta escuela de infantil de niñas, pues me parece que sí merecería unas disculpas públicas. Saludamos a Olga Rodríguez, periodista experta en conflictos internacionales. Olga, ¿qué tal? Porque la gente se está preguntando cuál es la motivación de esto y a dónde nos lleva. Olga, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está llevando a Trump a decir, por ejemplo, esta tarde que él no se va a aburrir y que si la guerra tiene que durar más, va a durar más? Bueno, Trump ha decidido ir a esta guerra de la mano de Israel. Es una guerra que interesa sobre todo a Netanyahu. Netanyahu intentó ya con otros presidentes estadounidenses convencerlos para lanzar una guerra contra el régimen iraní y ahora ha conseguido convencer a Donald Trump y esto supone un escenario con un riesgo en la región muy, muy alto. Muy, muy alto, que tenemos que subrayar estos riesgos, estos peligros y subrayar la ilegalidad de un ataque que es, según lo define el derecho internacional, un crimen de agresión porque no hubo ni provocación previa ni un ataque previo hacia el exterior. Y esto no es una opinión, esto es el derecho internacional y esto es Nuremberg. ¿Hay motivos para que el mundo tenga miedo por lo que está llevando a cabo Donald Trump? Hay quien mira a un Donald Trump que viene de entrar en Venezuela, viene de apoyar la masacre en Gaza. En fin, hay quien pudiera pensar, hay quien piense que Trump puede ser una especie de mono con dos pistolas, ¿tiene motivos para creerlo? Bueno, se está apostando por un régimen de guerra. Además, has mencionado Venezuela, Jesús, y es que está todo muy interrelacionado, ¿no? Porque Donald Trump ya quiso concebir el ataque y el secuestro de Maduro y el ataque y los bombardeos contra Venezuela también como un prólogo para un ataque a Irán, y así lo señalaron fuentes de Washington ya en enero. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Trump quería garantizarse el acceso al petróleo venezolano, a reservas de petróleo en Venezuela, para que cuando posteriormente se produjera el ataque contra Irán e Irán como reacción cerrara el estrecho de Hormuz y eso elevara los precios, él pudiera tener asegurado no solo su propio petróleo, sino también reservas en Venezuela. Estamos viendo cómo hay cuestiones en diferentes continentes interrelacionadas y una apuesta por ese régimen de guerra con un rearme también en Europa y con una serie de riesgos que estamos viendo al E3, es decir, Reino Unido, Francia y Alemania, cómo están apoyando esta aventura bélica de Estados Unidos y de Israel después de un genocidio. Hablabais antes de las niñas en Irán. Es que Israel mató a 20.000 niños y niñas en Gaza en un contexto de genocidio y de apartheid. Y en este sentido, por ejemplo, en 2003 vimos cómo Francia y Alemania supieron decir no a la guerra, no a la invasión ilegal de Irak por parte de Estados Unidos y Londres. Esta vez Alemania y Francia están con Washington en esto. Y ojo, cuidado Olga con las Rodríguez. consecuencias que esto puede tener para Europa, ¿eh? Sin duda. Gracias por acompañarnos, Olga. Gracias y buenas tardes. Estamos muy atentos. Enseguida, por cierto, os voy a pedir un titular. Gracias, Olga. ¿Qué titular le pondríais a lo que está ocurriendo? Porque el conflicto, ojo a estas imágenes que llegan, el conflicto se extiende. Es el ataque conjunto sin precedentes de Estados Unidos e Israel a Irán a plena luz del día. Explosiones en la capital iraní de Teherán y en al menos 6 ciudades más que dejan más de 500.000 de víctimas mortales. Entre ellas el ayatolá Jamenei, máxima autoridad política y religiosa. Era uno de los objetivos de Netanyahu y Trump que el presidente estadounidense justifica para evitar que esta dictadura perversa y radical amenace a Estados Unidos. La respuesta de Irán no ha tardado con bombardeos en Israel, pero también en bases militares estadounidenses en países del Golfo como Bahrein, Kuwait, Qatar, Irak y Emiratos Árabes. La expansión del conflicto es ya una realidad con la entrada de Hezbollah en defensa de Irán con bombardeos a Israel desde Beirut, que Netanyahu también ha contestado de vuelta, avanzando que los ataques van a ir a más en los próximos días. Uno de los últimos episodios, el impacto de un dron iraní en una base aérea británica en Chipre. Potencias como Francia, Alemania y Reino Unido se declaran dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses en la región, enfrentándose a la posición de China y Rusia, que condenan los ataques en territorio iraní.
Un nuevo conflicto que Trump y Netanyahu llevaban planeando desde hace meses, según dicen, porque el régimen no puede tener un arma nuclear. Con el que Trump presume de ser el único presidente que se ha atrevido en ir tan lejos. Tan lejos que el conflicto se extiende y la amenaza ya es mundial. Aroca, y si tuviéramos que ponerle un titular a esto, con el mundo pendiente de lo que pueda ocurrir con Trump a la cabeza. El fin del derecho internacional y el fin de la dignidad europea. Ernesto, un titular. Bueno, yo solo quiero decir que estoy muy orgulloso de pertenecer, de ser español y de pertenecer a un gobierno que ha dicho: no usarás las bases de Rota y Morón para atacar Irán. Ana Cabanillas, un titular. El mundo aprieta los dientes. El mundo aprieta los dientes. Bueno, pues vamos a... Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.